Comenzamos en este tema con el estudio de la geología. Para ello vamos a empezar con la hipótesis de la deriva continental. ¿En qué consiste esta hipótesis? Bueno, pues hasta principios del siglo XX las ideas predominantes sobre los continentes eran fijistas, es decir, se decía que los continentes eran tal y como estaban actualmente, habían permanecido siempre fijos en sus posiciones, las posiciones que tienen en la actualidad, y que los continentes pues no se movían. Sin embargo, todo esto cambió cuando en 1912 este señor Alfred Wegener, que era meteorólogo y geofísico alemán, pues formuló una hipótesis que se llamaba la hipótesis de la deriva continental, en la que defendió por primera vez que los continentes pues no estaban fijos, sino que se desplazaban. Y él demostró pues que esos continentes, con una serie de pruebas que veremos a continuación, se movían. De hecho, él decía que hace 250 millones de años esos continentes fueron uno solo, al que denominó Pangea. Esto no sería Pangea, sería un poquito después, 150 millones de años. Luego siguieron desplazándose, hasta que hace unos 50 millones de años alcanzaron más o menos la configuración que tienen en la actualidad. ¿Cómo dijo Wegener que era ese movimiento de los continentes? Pues obviamente no era un movimiento rápido, era un movimiento paulatino, muy lento, y que él describió como que sucedía a lo largo de millones de años, de tal manera que no era posible observarlo a lo largo de una generación. Era un movimiento que ocurría de manera horizontal sobre los fondos oceánicos y que él describió como el movimiento parecido de un iceberg flotando en los océanos o en el mar. Y sería un movimiento tan paulatino y tan lento que habría conducido desde esa Pangea inicial hasta la actualidad y que obviamente a día de hoy aún continuaría, por lo tanto se podría detectar ese desplazamiento de los continentes. ¿Qué le llevó a esta primera idea que luego reforzó con una serie de pruebas? Pues lo que le llevó fue esto. Él observaba que las costas de Sudamérica y de África encajaban como las piezas de un puzzle, pero esto no solo lo observó en esta latitud, sino que también lo pudo observar en otras latitudes, como veremos en una infografía posterior. Esto le llevó a recapitular una serie de pruebas y de indicios que hicieron que publicara su libro, La formación de los continentes y de los océanos, en 1915, y que, como digo, estaba sustentado en pruebas objetivas, que es todo lo que tiene que aportar una hipótesis. Pero, ¿qué pasó? Pues que tuvo el rechazo de la comunidad científica. Primero, porque la comunidad científica no podía ver ese movimiento de los continentes, por mucho que él dijera que era un movimiento paulatino y lento a lo largo de millones de años. Y segundo, porque él no supo explicar por qué. No supo explicar cuál era la causa de ese movimiento de los continentes. Él dijo que podía haber sido la rotación de la Tierra, pero la comunidad científica dijo que esa rotación de la Tierra no la consideraba suficiente para poder desplazar a los continentes. No obstante, su teoría fue rescatada 30 años después. Ya veremos por qué. Como había mencionado que Alfred Wegener tuvo que aportar pruebas para poder plantear una hipótesis según el método científico, vamos a hablar ahora de qué pruebas aportó. Las pruebas se pueden clasificar en 4 grupos: pruebas geográficas, pruebas paleoclimáticas, pruebas geológicas y pruebas paleontológicas. Vamos a ir viéndolas detenidamente una a una. Las pruebas geográficas se basan en que las líneas de costa de los continentes situados a ambos lados del Atlántico coincidían. Como veis aquí en esta gráfica existen muchas coincidencias, sobre todo en el encaje entre la costa de África, la costa oeste de África y la costa este de Sudamérica. Sin embargo, si nosotros hacemos una observación un poquito más detallada, resulta que si se realiza esta prueba, en lugar de con los límites de costa, con los límites de las plataformas continentales, el encaje es aún mejor. Es decir, que en lugar de hacer el encaje en el límite de costa, es decir, donde llega la línea del mar, la línea de costa, vamos a hacer el encaje con el límite de la plataforma continental. La plataforma continental, recordar que es la zona que hay entre la línea de costa y cuando comienza el talud, que es el descendimiento ya más abrupto, más acentuado y de manera más rápida de la línea de costa hasta llegar a la llanura abisal. Pues bien, si se hacía el encargue de los continentes en lugar de la línea de costa por las plataformas continentales, que sería aquí tenéis dibujadas las plataformas continentales de los distintos continentes, pues resulta que el encaje era aún más perfecto. Aquí podéis ver en una visión más detallada cómo encajarían los distintos continentes, incluidos, por ejemplo, los países. Veis, por ejemplo,
aquí Canadá, España, Estados Unidos, con esta parte de África, Brasil. ¿Veis el encaje de los distintos continentes? El Mediterráneo, que prácticamente aquí habría desaparecido. Es decir, que todo parecía formar parte de las piezas de un puzzle. Ese puzzle, cuando estuvo unido, según Wegener, que hizo unos cálculos que dijo que era en torno a los 200 o 150 millones de años, cuando estuvo unido, él lo denominó Pangea. ¿Por qué Pangea? Porque Pan significa todo y Gea significa tierra. Cuando toda la tierra estaba junta, pues se denominaba Pangea. Y ya fue como después esos continentes se rompieron y fueron a derivar, a ir moviéndose horizontalmente, separándose unos de otros, dando lugar finalmente a la configuración que tenemos en la actualidad y que obviamente sigue desplazándose. El segundo tipo de pruebas que vamos a estudiar son las pruebas geológicas. Las pruebas geológicas dicen lo siguiente, que existen unas estructuras geológicas a ambos lados del océano Atlántico que aparecen, que están cortadas por dicho océano, de tal manera que al unir los bordes de los continentes, pues estas estructuras encajan. Por ejemplo, resulta que las formaciones en la costa este de Estados Unidos de los montes Apalaches coinciden con las formaciones caledónicas de Escocia, que si miramos el mapa anterior, pues resulta que esta zona de Estados Unidos coincidía que estaba unida con Escocia. Otro ejemplo, pues resulta que las formaciones geológicas que existen en Brasil, esta parte de aquí, y Sudáfrica también coinciden. Tenemos tanto depósitos glaciares de la misma edad como cadenas montañosas, que serían estas de aquí, de la misma edad. También tenemos entre Sudamérica y África líneas de costa que tienen la misma edad, incluso granitos a ambos lados, por el encaje de los continentes en forma de puzzle, de la misma edad. Todas estas pruebas demostrarían que esos continentes habían estado unidos en un pasado, porque era muy poco probable que existieran formaciones geológicas de la misma edad a ambos lados, coincidiendo además con la forma del encaje de puzzle que habíamos visto anteriormente en las pruebas geográficas. Continuamos con las pruebas paleoclimáticas. Las pruebas paleoclimáticas lo que vienen a explicar es que en zonas donde actualmente existe un clima hay huellas de que en otra época hubo otro clima. Entonces, o eso ocurre porque el clima ha cambiado o bien ocurre porque esa zona en otro momento estaba situada en otra parte del globo terrestre, en otra latitud. Vamos a ver dos ejemplos de ello. Por ejemplo, veis esta zona de aquí, que es la parte sur de África, Sudamérica, India, Oceanía, parte de Asia. Bien, pues en todas esas zonas se han encontrado huellas dejadas por una antigua glaciación que tuvo lugar hace 300 millones de años, que era cuando todos los continentes estaban juntos en Pangea. ¿Cómo es posible que ese glaciar, esa huella, ese borde de glaciar, coincida además con el puzzle de esos continentes estando juntos, tal y como indican las pruebas geográficas? Y no solo eso, sino que además vemos la distribución de estas flechas rojitas, que lo que indican es las señales de erosión del hielo. Pues tú, si lo ves en la actualidad, dices, estas flechas no tienen sentido, porque aquí tiran para acá, aquí tiran para acá, aquí tiran para arriba, aquí tiran para abajo, no tiene sentido. Pero sin embargo, si tú haces el encaje de puzzle de hace 300 millones de años y las haces coincidir, pues ves que coinciden con el borde del glaciar. ¿Por dónde se erosiona un glaciar? ¿Se va descongelando un glaciar? Pues se va descongelando por las zonas de borde, con lo cual tenía sentido. ¿Por qué aparecen huellas glaciares en zonas que actualmente están situadas en unos climas mucho más cálidos? Pues porque estas zonas estaban situadas mucho más al sur, mucho más cerca del polo sur. La segunda prueba que encontró Wegener era que en el océano glaciar ártico, concretamente en el archipiélago de Svalbard, él encontró fósiles tanto de cicadas como de helechos. ¿Cómo es posible encontrar fósiles de plantas tropicales en una zona que está en el polo norte? Pues tiene dos explicaciones. O bien ha habido un cambio de clima, o como hemos dicho antes, esa zona que actualmente está en el polo norte en otro momento estaba situada mucho más al sur, en una latitud mucho más al sur y en un clima tropical. De ahí que se hayan encontrado fósiles tropicales, de plantas tropicales, en zonas que actualmente están en el polo norte. Y concluimos con las pruebas paleontológicas. Las pruebas paleontológicas son muy interesantes porque lo que determinaban era que se habían hallado fósiles de organismos terrestres, recálculo de la palabra terrestre, a ambos lados del océano Atlántico, de edades entre el Pérmico y el Triásico, es decir, edades de antes de que empezara a romperse Pangea. Entonces, si yo me encuentro, por ejemplo, me encuentro fósiles de Cycnonatus a ambos lados
de los dos continentes, en América del Sur y en África, del Lystrosaurus, entre África, India y Oceanía, el Mesosaurus, entre América del Sur y África, y el Glossopteris, que es una planta que se encontraba distribuida por todos esos continentes. ¿Por qué puedo encontrar fósiles a ambos lados? Pues estamos otra vez con la misma pregunta. Podemos pensar dos cosas. Cuando Wegener encontró fósiles de Mesosaurus, tanto en América del Sur como en África, pues bien, puedes pensar que el Mesosaurus, que es un organismo reptil terrestre, fue buceando, atravesando el océano Atlántico entre un continente y otro. Pues bien, esto está totalmente descartado porque, como hemos dicho, son organismos terrestres. La otra explicación que encontró Wegener, pues bien, que esos continentes, como hemos dicho ya en las pruebas geográficas, encajaban como las pruebas de un puzzle y por lo tanto habían estado unidos. ¿Qué pasa? Que se encontró, como hemos dicho, con la oposición de la comunidad científica. La comunidad científica, la explicación que daba no era esta, porque ninguno quería pensar que un organismo terrestre podía haber atravesado el océano Atlántico, que era muy ancho. Además, ellos eran fijistas y decían que el océano Atlántico siempre había sido de la anchura que tenía en la actualidad. Lo que ellos decían es que había un puente largo que había unido América del Sur y África. Lo que pasa es que ese puente había subido el nivel del mar y ahora se había quedado por debajo del nivel del mar. Y los animales habían cruzado atravesando ese puente. Preferían pensar esta hipótesis del puente a pensar en que los continentes habían estado unidos en un pasado, como decía Wegener. Y para terminar de explicar la hipótesis de la deriva continental, vamos a recordar que Wegener dijo en un principio que era el mecanismo de movimiento de rotación de la Tierra el que había hecho mover a los continentes. ¿Por qué? Pues porque él no sabía explicar por qué se movían los continentes. Él había encontrado pruebas de que habían estado unidos, numerosas pruebas de que habían estado unidos, pero no sabía explicar por qué. Y la hipótesis de que la rotación era la que los había movido al resto de la comunidad científica pues no le parecía suficiente. De hecho, no es la rotación de la Tierra la que mueve los continentes, sino que son las corrientes de convección que existen en el manto las que mueven los continentes. Pero en aquella época, en la época de Alfred Wegener, todavía no se sabía lo que eran las placas tectónicas y todavía no se sabía lo que eran las corrientes de convección. ¿Recordáis que os dije que su teoría luego fue rescatada 30 años más tarde? Fue gracias a esta científica, a Mary Zarr. Mary Zarr, una geóloga que en el 1950, gracias al sonar, el sonar sabéis que es una técnica que usa la propagación del sonido bajo el agua, principalmente para navegar, para comunicarse o para detectar objetos sumergidos. Pues bien, gracias al sonar de los barcos oceanográficos y al rebote de este sonar, Mary Zarr, que era geóloga, pues pudo realizar los primeros mapas de los fondos oceanográficos, de los lechos marinos. Estos mapas que realizó Mary Zarr, a ella la tenían fascinada porque en estos mapas se veían como una especie de cordilleras submarinas, unas cordilleras enormemente largas y que estaban atravesadas por unas profundidades a las que ella denominó fosas. Cuando ella propuso a la comunidad científica estos mapas, estas cartografías de los fondos oceánicos, la comunidad científica también lo desechó porque le parecía muy similar a lo que había descubierto Alfred Wegener y ellos estaban en contra del movimiento de los continentes. Sin embargo, ella continuó estudiando y se dio cuenta de que los epicentros de los terremotos a lo largo de todo el planeta coincidían con todas esas cordilleras y fosas submarinas que ella había podido cartografiar gracias al sonar, con lo cual ella pudo revertir la opinión que tenía la comunidad científica tanto de su propio descubrimiento gracias al sonar como de las primeras bases que habían sentado todas las pruebas que Alfred Wegener había determinado en su teoría de la deriva continental. Mary Zarr lo que había descubierto con estas cartografías de los fondos oceánicos y luego haciéndolas coincidir con los epicentros de los terremotos era que la parte superior de la Tierra estaba dividida en fragmentos. Esos fragmentos posteriormente se le conocería con el nombre de placas tectónicas. Como hemos mencionado anteriormente, Alfred Wegener no pudo explicar cuál era el mecanismo que movía los continentes, puesto que en aquella época no se conocía nada ni de la composición ni de la estructura del interior de la Tierra. Para tener el conocimiento actual que tenemos de ese interior de la Tierra, han sido muchos los métodos de estudio que se han empleado para ello, tanto métodos directos como indirectos. Aquí vamos a hacer una breve mención acerca de los principales. Los métodos directos, pues como su propio nombre indica, se van a basar en observaciones directas sobre la roca o sobre sus manifestaciones y pueden ser desde los sondeos, las minas, los volcanes, la erosión de las cordilleras y la isostasia.
Y los métodos indirectos ya no son una observación directa, sino que lo que se estudian son las propiedades físicas de la Tierra. Entre estos métodos indirectos pues vamos a mencionar el método geotérmico, la gravedad terrestre, el magnetismo terrestre, la comparación con meteoritos y las ondas sísmicas, que es un método muy importante. Vamos a comenzar explicando lo que son los métodos directos. Los métodos directos siempre nos van a proporcionar menos información que los métodos indirectos, porque aunque estamos mirando directamente las rocas, solamente vamos a poder observar las rocas a las que tenemos acceso, y teniendo en cuenta que el radio terrestre son 6.371 kilómetros de radio, pues el acceso que vamos a tener nunca va a ser, por ejemplo, hacia el núcleo terrestre. Tendremos acceso solamente a las partes más superficiales de lo que es la composición del interior de la Tierra. Vamos a ir de los que aportan menos información hasta los que aportan más información. Comenzamos con las minas. Las minas realmente aportan una información muy limitada, porque realmente en las minas lo que vamos a hacer es observar directamente la composición de los materiales que se extraen de esas minas. ¿Qué pasa? Que las minas más profundas apenas alcanzan el kilómetro de profundidad, aunque hay algunas, como la mina de oro en Sudáfrica, que llega hasta los 3,6, pero aún así su utilidad es bastante limitada comparando con lo que es el radio terrestre, que ya hemos dicho que son más de 6.000 kilómetros. Aquí tenéis un ejemplo de los materiales que se extraerían de una mina. Los sondeos. Bueno, pues los sondeos nos aportan un poquito más de información. Un sondeo son perforaciones del terreno en las que se extrae una columna de material llamada testigo. En esa columna de material, las tenéis aquí, pues se ven los materiales que forman esa columna. ¿Qué pasa? Que nos permiten tener acceso ya a unas profundidades un poquito mayores, entre los 13 y los 15 kilómetros de profundidad. Hay una de 12 kilómetros en la península de Kola, e incluso podemos tener perforaciones submarinas que se están haciendo en el Pacífico. Se cogen los buques de perforación submarina oceanográficos y se extraen columnas de los fondos marinos. De hecho, se ha conseguido alcanzar una profundidad de 6 kilómetros en lo que es el fondo del Pacífico. A continuación tendríamos el método de estudio de erosión de las cordilleras, otro método directo que consiste en estudiar los materiales que van apareciendo cuando las cordilleras se van erosionando. Al erosionarse las cordilleras van apareciendo materiales que se encontraban a mayor profundidad. En el caso de la roca sedimentaria nos va a dar información de zonas más superficiales, hasta 8 kilómetros, porque son rocas que se forman más en superficie. Pero en el caso de las rocas metamórficas y magmáticas ya podemos alcanzar informaciones de profundidades entre 15 y 20 kilómetros, un poquito más que con los sondeos, puesto que las rocas magmáticas y metamórficas son rocas que se forman a mayor profundidad que las rocas sedimentarias. Continuando con los métodos directos, vamos a estudiar los volcanes. En concreto, lo que vamos a estudiar es el análisis de las lavas que expulsan los volcanes, que permite conocer la composición de rocas a varios kilómetros de profundidad, puesto que en su ascenso van a arrastrar esas rocas de zonas profundas que pueden alcanzar hasta los 100 kilómetros. Ya llegamos hasta materiales que están a 100 kilómetros de profundidad, que han quedado incluidas en el magma y que están sin fundir. Es decir, el magma sale desde zonas profundas, incluso 100 kilómetros de profundidad, y en ese magma que está fundido, pues hay roca sin fundir. Un ejemplo de ello serían, por ejemplo, los diamantes que se extraen de la kimberlita. La kimberlita es una roca volcánica que en ocasiones pues, presenta fragmentos de diamante, que es un material que se ha formado a mucha más profundidad. Continuamos en la siguiente infografía con el último método directo que vamos a estudiar, que es el método de la isostasia. Cuando estudiamos la deriva continental de Wegener, hablábamos de movimientos horizontales de la Tierra, porque los continentes se iban moviendo horizontalmente. Sin embargo, en la isostasia, en este último método directo que vamos a ver, vamos a hablar de movimientos verticales. ¿Cómo puede haber movimientos verticales en la Tierra? Bien, es debido a la composición de la misma. La Tierra tiene una parte superior denominada litosfera que es rígida. Y luego tiene un manto sublitosférico debajo de esa litosfera que, aunque sigue siendo sólido, tiene una conformación mucho más flexible. De tal manera que si yo pongo peso, como por ejemplo el peso del hielo, en ese manto, pues ese manto se va a ir hundiendo. Hay aquí formación de un casquete de hielo. Si ese casquete de hielo va siguiendo en aumento, pues se va hundiendo cada vez más. Y cuando ese hielo se esté derritiendo, pues como esto es flexible, vuelve a subir. La carga que supone la formación provoca el hundimiento del continente. Sin embargo, cuando el hielo se funde, el continente asciende y recupera la situación inicial de equilibrio. Estas subidas y bajadas en esas capas es lo que se denomina isostasia.
Isostasia es ese equilibrio de flotación entre la litosfera y ese manto plástico que tiene debajo. De tal manera que si aumenta la masa de la litosfera, esta tiende a hundirse en el manto y por el contrario, si disminuye la masa de la litosfera, pues esta tiende a ascender. Estos movimientos de ascenso y descenso, llamados movimientos epirogénicos, no ocurren rápidamente y también necesitan una carga y descarga de muchos kilos para notarse, sino que son extremadamente lentos, porque es debido a esa rigidez precisamente que tiene la litosfera y al espesor también que tiene. Concretamente se calcula que es aproximadamente de 1 centímetro al año. Esto nos ha demostrado, por ejemplo, la elevación de la península escandinava en milímetros por año, que lo tenéis aquí. ¿Qué está pasando en la península escandinava? Pues en la península escandinava tenemos un glaciar, en la parte central el glaciar es más grande, con lo cual la subsidencia es más grande. Ahora explicaré lo que es el concepto de subsidencia, que es el hundimiento. En la parte periférica el glaciar es más pequeño, con lo cual el hundimiento o subsidencia pues sería más pequeño. Cuando eso se vaya descongelando, pues esta parte ascenderá más, 9 milímetros por año, y estas partes periféricas ascenderán menos, 1 o 2 milímetros por año. Es decir, al retirarse el hielo, pues la península escandinava asciende. ¿Qué sería la subsidencia? Que ya lo he mencionado anteriormente. Pues es ese hundimiento vertical. Puede ocurrir en una zona de formación de hielo o en una zona de una cuenca sedimentaria. ¿Qué es una cuenca sedimentaria? Pues el peso de los sedimentos que se van erosionando de una montaña, como por ejemplo aquí, se van depositando en una zona que están a menor altitud, de una manera progresiva, de tal manera que lo que descargo aquí lo voy cargando en otra zona. Si yo aquí descargo, esta zona se elevará y si yo aquí cargo, esta zona se hundirá. Ese hundimiento es la subsidencia y la isostasia es ese equilibrio gravitacional entre una zona y otra, zonas de diferente altitud. Son las que distinguen, por ejemplo, a los océanos de los continentes, compensan las diferencias de densidad entre las distintas áreas. Es decir, aquí tenemos una zona con mayor subsidencia porque tiene mucho más peso encima y una zona con menor subsidencia porque tiene menos peso. A medida que ese peso se vaya redistribuyendo entre zonas de diferente altitud, como hemos mencionado, aquí ocurrirá una elevación, aquí ocurrirá un hundimiento o subsidencia hasta que se vayan equiparando y se vaya redistribuyendo regionalmente los materiales. Comenzamos ya con los métodos de estudio del interior de la Tierra indirectos, que son aquellos que estaban basados en las propiedades físicas de la composición del interior de la Tierra. Vamos a comenzar con el estudio de los meteoritos. ¿Por qué nos van a servir los meteoritos para conocer el interior de la Tierra? Bien, comencemos. Los meteoritos, como todos sabemos, son cuerpos planetarios que van a caer sobre la superficie de la Tierra cuando cruzan nuestra órbita. La mayoría se encuentran situadas en el cinturón de Kuiper entre Marte y Júpiter, por lo que se supone que tienen una edad parecida a la edad que tiene nuestro sistema solar. Y siguiendo el mismo razonamiento, si tienen una edad parecida a la de nuestro sistema solar, también van a tener un origen muy parecido y una composición muy similar. Por lo tanto, su estudio nos dice que van a ser buenos ejemplos de la materia primitiva del sistema solar y que su estructura y composición son similares a la estructura y composición que nos vamos a encontrar en el interior de la Tierra. Por ende, además, cuando caen, el impacto de los meteoritos puede sacar a superficie rocas del interior de la Tierra, con lo cual nos aportaría materiales directos que entrarían dentro de los métodos directos que hemos visto anteriormente. Otro método indirecto pues sería el estudio de la gravedad terrestre. El estudio de la gravedad terrestre está basado en la densidad. ¿Por qué? Pues porque los materiales más densos se suelen situar en las partes más inferiores y los materiales menos densos en las partes superiores. Conociendo esto y sabiendo que el valor medio de la densidad terrestre, el valor teórico es de 5,52 gramos por centímetro cúbico y no coincide con el valor real que se ha medido en las rocas de la superficie terrestre, que es de 2,7, pues esa diferencia nos hace suponer que los materiales superficiales son menos densos porque los que se encuentran en el interior de la superficie terrestre son más densos. Así, si unos son más densos de 5,2 y otros menos densos de 5,2, la media de todos los materiales de la superficie del planeta Tierra pues estaría en una densidad de unos 5,52 gramos por centímetro cúbico. Si además a esto le añadimos que en los meteoritos encontrados los materiales más densos también estaban en el centro y los menos densos en la parte de fuera, pues apoyaría la teoría de la gravedad terrestre. Por añadidura, también tenemos el estudio del campo magnético terrestre, que lo vamos a ver a continuación. Como sabemos que tenemos un campo magnético, necesitamos materiales metálicos. Además, esos materiales metálicos, como por ejemplo el hierro, son materiales de alta densidad,
conociendo que tenemos un campo magnético y que el hierro es un material de alta densidad, pues se supuso que materiales como el hierro deberían de estar formando el núcleo de la Tierra, tanto para generar ese campo magnético como por el hecho de que es un material denso que debería de estar en las zonas más profundas del planeta Tierra. Antes de explicar el método de estudio de interior de la Tierra a través del magnetismo terrestre, vamos a detenernos en el método geotérmico. El método geotérmico, como su propio nombre indica, está relacionado a la temperatura con el planeta Tierra. ¿Por qué? Pues bien, porque la Tierra emite calor. Emite calor desde su interior, originando un flujo que se llama flujo geotérmico, que es responsable desde que haya magmas con movimiento en el interior de la Tierra a que veamos vulcanismo en la superficie de la Tierra. ¿Cuáles son las causas? Pues bien, las causas de este flujo interno de calor son varias, las tenéis aquí. En un primer lugar es que todavía queda calor residual del proceso de formación del planeta que estuvo relacionado con una gran cantidad de impactos. En segundo lugar, hay fricción entre las capas. Nosotros tenemos capas verticales de diferente naturaleza que cuando la Tierra se mueve en su movimiento de rotación, pues rozan unas con otras debido a que tienen diferente composición. Entonces ese rozamiento pues, origina fricción, lo cual va a originar calor. En tercer lugar, cambios de estado, como ocurre por ejemplo con la formación del núcleo sólido a partir de material fundido. Tenemos un núcleo externo que es líquido y un núcleo interno que es sólido. Esos cambios de estado originan también transferencias de calor. En siguiente lugar, pues la desintegración de elementos radiactivos. Hay elementos radiactivos en el interior de la Tierra que en su semidesintegración pues liberan y transmiten energía y ese calor pues se lo transmiten a los materiales de los que forman parte. También existen reacciones químicas en el interior de la Tierra que son exotérmicas. Obviamente, al ser exotérmicas, emiten energía y forman parte de ese flujo geotérmico. Y en último lugar, pues afectaría la gravitación. Como hemos hablado anteriormente, la gravedad ejerce una fuerza de compresión hacia el centro del planeta, de tal manera que contrae, origina una contracción de la masa terrestre hacia el interior y esa contracción va a originar un calentamiento por fricción. Todo esto va a originar que las temperaturas en el interior de la Tierra sean diferentes. Aquí pues tenemos una temperatura media en el exterior de la Tierra de unos 15 grados centígrados y esa temperatura, sin embargo, cuando acabamos ya con la primera capa que es la corteza, ha subido a los 700. En la zona del manto, ya en la transición entre el manto superior y el manto inferior, ya ha subido hasta los 2000. En el núcleo externo supera los 3000. En el límite entre el núcleo externo e interno alcanza los 3800 y en el núcleo interno tenemos más de 5000 grados centígrados. La temperatura en el núcleo además debe permitir que esos materiales metálicos que lo conforman, el hierro y el níquel, estén fundidos en el núcleo externo y sin embargo estén sólidos en el interno, y eso es debido a la presión. Y os preguntaréis, bueno, ¿y si el núcleo, por ejemplo, tiene la misma composición el interno que el externo? ¿Por qué el externo es líquido y el interno es sólido? Pues bien, os lo voy a explicar detenidamente con esta gráfica de aquí. En esta gráfica vemos con una línea negra lo que es la densidad. Lo hemos visto anteriormente, la densidad de los materiales del planeta terrestre va aumentando a medida que nos vamos acercando al núcleo, porque los materiales más densos están en el núcleo y los menos densos están en la superficie. En verde vais a ver la temperatura de los materiales tal y como acabamos de explicar. Empezamos por poquitos grados, vamos aumentando, hasta alcanzar los más de 5000 grados que tenemos en el interior del núcleo interno. Y luego tenéis en línea discontinua y en rojo los puntos de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? Pues cuando las cosas se funden, pasan a estado líquido. Si os fijáis, el punto de fusión nunca lo alcanzamos, con lo cual siempre tenemos que tener los materiales en estado sólido. No lo alcanzamos hasta que llegamos aquí. Y aquí sí lo alcanzamos. Lo alcanzamos, la temperatura en verde, y lo superamos. Con lo cual todo el núcleo externo va a estar líquido. ¿Qué pasa aquí? Que otra vez nos quedamos por debajo del punto de fusión, con lo cual el núcleo interno es sólido. ¿Pero por qué aquí lo superamos y aquí no? Pues bien, porque los puntos de fusión aumentan mucho con la profundidad. Con la profundidad yo voy aumentando lo que es la densidad, la presión a la que están sometidos los materiales y voy a necesitar mucha más temperatura para alcanzar esos puntos de fusión. Por eso aquí estos puntos de fusión son más pequeños y aquí se disparan. Porque un material que está sometido a mucha presión necesita un punto de fusión muy alto para poder fundirlo. Aquí, fijaros que al principio tenemos también los materiales en estado sólido, pero los tenemos paralelos, muy próximos al punto de fusión. Es decir, que al tener temperaturas muy próximas al punto de fusión,
Aunque vamos a tener los materiales rígidos, sólidos, están tan próximos al punto de fusión que van a ser materiales plásticos, materiales flexibles, que es lo que os expliqué anteriormente. Esos materiales flexibles son los que permitían el hundimiento, esa subsidencia, ese equilibrio de isostasia entre materiales rígidos arriba y materiales más plásticos debajo. Como podéis ver, un método y otro se va complementando y se van ayudando y nos ayudan a comprender mejor cómo es el interior de la Tierra. Continuamos con uno de los métodos más interesantes de estudio del interior de la Tierra, que es el método del magnetismo terrestre. Todos hemos usado alguna vez algún imán y sabemos que en la Tierra existe magnetismo. Ese magnetismo es debido, primero, a que tenemos un núcleo interno metálico sólido rodeado de un núcleo externo fundido, los cuales están en movimiento uno alrededor de otro. ¿Por qué? Debido a la rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra es en sentido antihorario y esa rotación de la Tierra va a originar una fricción entre el núcleo externo fundido, que va a ir más despacito, y el núcleo interno sólido, que va a ir más rápido. Esa fricción es la que va a originar que la Tierra se comporte como una enorme dinamo, llamada geodinamo, porque es el planeta Gea el que la genera. Esta sería la enorme geodinamo. También está provocado no solo por la rotación de la Tierra, sino por las corrientes convectivas generadas por el calor interno del que ya hemos hablado. Estas corrientes convectivas hacia arriba, que van a originar corrientes que suben, se enfrían y al descender descienden cuando se enfrían, ascienden cuando se calientan, esto sería una corriente de convección, también van a favorecer la actividad de este campo magnético terrestre. Este campo magnético terrestre va a generar dos polos magnéticos. Estos polos magnéticos van a estar situados en la zona del Ártico y en la zona de la Antártida, pero es muy importante que no coinciden con los polos geográficos. Parece que coinciden, pero fijaros, están desplazados unos 1800 kilómetros. Este sería el polo sur magnético y este sería el polo norte geográfico. Y este sería el polo norte magnético y este sería el polo sur geográfico. Es decir, que tenemos nuestro eje inclinadito y un poquito más desplazado, unos 1800 kilómetros, tendríamos el eje magnético de la Tierra, que no coincide con el eje geográfico de la Tierra. Muy importante recalcar que es el polo sur magnético el que se encuentra en el polo norte y es el polo norte magnético el que se encuentra situado en el polo sur. Para entender un poquito mejor cómo se produce el magnetismo y cómo se mueve una brújula, vamos a estudiar la siguiente infografía. Lo primero que tenemos que saber es que las cargas eléctricas, cuando las cargas eléctricas de los cuerpos se mueven, producen campos magnéticos. Por ejemplo, los electrones girando en círculos, como ocurre en los átomos, pues se van a comportar como minúsculos, como diminutos imanes. Como la materia está hecha de átomos y dentro de los átomos tenemos electrones que siempre están en continuo movimiento, pues podemos decir que toda la materia tiene pequeñísimos imanes. ¿Qué pasa? Que esos imanes normalmente están orientados al azar. Y aquí está la diferencia con los cuerpos magnéticos. Para tener un cuerpo magnético ya tendríamos que tener esos pequeños imanes situados no al azar, sino que tendrían que estar situados en la misma dirección. Es decir, que la diferencia entre un cuerpo sea magnético o no magnético, los dos tienen como pequeñísimos imanes, pero en un cuerpo que no sea magnético, esos imanes se orientan al azar, y en un cuerpo magnético no están orientados al azar, sino que están orientados esos imanes en la misma dirección. Cuando ya tenemos un cuerpo magnético, es decir, un imán ya de mayor calibre, pues ese imán va a tener dos polos. ¿Esos dos polos qué significan? Pues son los extremos del imán. ¿Y por qué se les llaman polos? Porque son las zonas donde existe la máxima fuerza magnética del imán. Es decir, que si nosotros tenemos aquí el imán, su máxima fuerza magnética está situada en este polo y en este polo. Y también hay que saber que los polos que son iguales se repelen y los polos diferentes se atraen. Es decir, el polo norte de un imán atrae al polo sur de otro imán, pero repele al polo norte. Por ejemplo, aquí tenemos un imán. Este sería el polo norte en rojo, el polo sur en azul. Si le intentamos aproximar otro imán por el extremo opuesto, sur-norte, pues se pegarán, se atraerán. Si por el contrario hacemos lo opuesto, intentamos atraer el polo sur de un imán con el polo sur de otro imán, pues nos costará mucho trabajo porque hay repulsión. Los polos iguales se repelen, los polos diferentes se atraen. ¿Qué pasa? Que si tú coges un imán, pues cualquier imán que tú coloques en medio de las líneas magnéticas de otro imán más grande se alinea con dichas líneas. Es decir, tú tienes aquí este imán más grande, pues si colocáramos aquí imanes chiquititos de este tipo,
Si los colocáramos en horizontal, harían ¡fum! Y se pondrían en vertical. De horizontal pasarían a vertical. Se alinearían con estas líneas de un campo magnético de mayor calibre. Vamos ya a explicar lo que es el campo magnético terrestre. Pues en el campo magnético terrestre también se va a producir ese movimiento de carga eléctrica. ¿Debido a qué? Pues debido a ese movimiento de hierro fundido líquido, el núcleo externo líquido, con respecto al núcleo interno sólido y a esas corrientes de convección que hemos explicado anteriormente. Todo relacionado con el movimiento de rotación de la Tierra y corrientes de convección, como hemos dicho. Bien, ¿qué pasa? Que como sabemos que el polo sur magnético de la Tierra corresponde al polo norte y el polo norte magnético de la Tierra corresponde al polo sur, pues nosotros tenemos nuestro imán situado de esta manera. Si nosotros acercamos una brújula a un imán, aquí tenéis una brújula y a un imán, ¿qué pasa? Pues que la fuerza magnética hará que los polos se acerquen a los polos opuestos del imán. Como hemos dicho, los polos opuestos se atraen, los polos iguales se repelen. Entonces, como el polo sur magnético de la Tierra está aquí, el polo norte magnético de la brújula se acercará al polo sur magnético de la Tierra. ¿Qué pasa? Que ese polo sur magnético de la Tierra coincide con nuestro, más o menos, coincide con nuestro polo norte geográfico. Por eso se dice que las brújulas apuntan hacia el polo norte, porque se orienta su polo norte magnético respecto a nuestro polo sur magnético terrestre, y eso coincide con el polo norte geográfico. Algunos datos que deberías de conocer también acerca de las brújulas es, por ejemplo, dónde no funcionan. Las brújulas no van a funcionar ni en el polo norte ni en el polo sur, debido a la convergencia de las líneas de fuerza del campo magnético. ¿Veis? Aquí las líneas magnéticas están convergiendo, lo que hace que las brújulas, pues en el polo norte y en el polo sur, no funcionarán. Tampoco van a funcionar una brújula si le pones un imán cerca, porque tanto en una situación como en otra, digamos que la brújula se va a volver un poco loca. Luego también deberíais de conocer que los polos magnéticos no siempre están en el sitio donde se encuentran actualmente, sino que se invierten. Es decir, que aunque nosotros siempre tenemos el polo norte geográfico en el mismo sitio y el polo sur geográfico en el mismo sitio, no ocurre lo mismo con los polos magnéticos. Ahora mismo tenemos el polo sur magnético al norte y el polo norte magnético al sur, pero eso cambia, hay inversiones. De hecho, la última inversión se conoce que fue hace unos 780.000 años, y teniendo en cuenta que los científicos estiman que esos polos magnéticos se invierten cada 200 o 300.000 años y ya han pasado más de 700.000 años desde la última inversión, es como, ¿qué es lo que está pasando? Es cierto que hubo una excursión geomagnética, no se le llama inversión porque fue algo temporal, hace unos 40.000 años, es decir, fue similar a una inversión, pero como fue temporal y luego volvió a su posición original, se llamó solo excursión geomagnética. Pero como he dicho, luego volvió a su posición original. Pero desde hace 780.000 años estamos teniendo los polos magnéticos en el mismo sitio, cuando ya deberían de haberse invertido hace tiempo. ¿Por qué está cambiando el magnetismo terrestre? Pues la respuesta es simple, no se sabe. Lo que es, esta alteración está trayendo en jaque a la comunidad científica, que no encuentra una respuesta unánime, no se ponen de acuerdo para explicar el por qué está pasando esto. Se cree que están ocurriendo cambios en el interior de ese núcleo terrestre del que hemos hablado tantas veces, puesto que en el año 2016 este campo magnético sufrió lo que fue una aceleración muy fuerte en algunas zonas del globo terrestre, como fueron Sudamérica y el Pacífico más oriental. Pero como digo, es una cuestión que trae en jaque a la comunidad científica y en la que los científicos no se ponen de acuerdo, no saben exactamente qué está pasando con el campo magnético terrestre. Este método de estudio del interior de la Tierra, el magnetismo terrestre, vamos a relacionarlo con el sonar, del que habíamos hablado anteriormente al mencionar a Marizar. Tras la Segunda Guerra Mundial hubo una fase muy intensa de exploración oceánica, sobre todo de los fondos oceánicos, porque los submarinos querían ver por dónde estaban navegando, dónde había más peligro, dónde había zonas más abruptas o menos abruptas, y todo esto fue favorecido por la tecnología del sonar. El sonar son efectos de los sonidos y de su rebote. Los que tardaban más en rebotar pues estaban a más profundidad, los que tardaban menos en rebotar estaban a menos profundidad. Bien, esta tecnología junto con el magnetismo terrestre permitió elaborar detallados mapas de los fondos oceánicos. Aquí tenéis un mapa del globo terrestre sin agua. Aquí sería lo que se encuentra en los fondos oceánicos sin agua. De hecho, gracias a estos estudios de los mapas oceánicos y a las prospecciones,
se pudo ver la edad de los fondos oceánicos. Fijaros, aquí tenemos el océano Atlántico y aquí tenemos el océano Pacífico. Aquí se ve una zona cordillera que atraviesa todo el océano Atlántico, que recibe el nombre de dorsal. Pues bien, en las zonas de la dorsal se encontraban los materiales más recientes, pertenecientes al terciario. A medida que nos íbamos alejando de la dorsal, pues nos íbamos al Cretácico o incluso podíamos llegar al Jurásico en zonas ya muy alejadas de la dorsal. Y en el Pacífico y en el Índico pues pasaba lo mismo. Si lo relacionamos además con el magnetismo terrestre, resulta que las rocas que se expulsaban en las zonas volcánicas de las dorsales pues estaban orientadas con el magnetismo terrestre que tenemos en la actualidad. Sur magnético al norte, norte magnético al sur. Pero a medida que nos íbamos desplazando a los laterales vemos bandas magnéticas donde hay inversiones magnéticas. Aquí ya tenemos norte-sur, sur-norte, norte-sur y en el otro lado ocurría una imagen especular como un espejo a ambos lados de la dorsal. Este conjunto de descubrimientos sobre la naturaleza geológica y geofísica de los fondos marinos culminó con la formulación de la hipótesis de la expansión del fondo oceánico realizada por Harry Hess en 1962. Él decía pues, que los fondos oceánicos se expanden en las zonas de las dorsales, donde se crea nueva corteza oceánica mediante esa actividad volcánica que viene del interior de la Tierra. Y luego el movimiento de las corrientes de convección y de los materiales alejándose de la dorsal, pues iba desplazando los fondos oceánicos de tal manera que se desplazaban desde las zonas de dorsal a las zonas de fosa, de zonas de dorsal a zonas de fosa. Esta simetría en las bandas de magnetismo que queda remanente en las rocas que han salido desde la dorsal constituye una prueba de que en las dorsales se iba generando la litosfera oceánica, que se llama así, nueva, que iba siendo empujada hacia los lados a medida que iba surgiendo más material de la dorsal. Surge este material, como va surgiendo material nuevo que empuja al anterior, pues lo iba desplazando lateralmente, de tal manera que las partes más nuevas de los océanos estaban en las zonas de las dorsales y las partes más viejas de los océanos estaban en las zonas más alejadas de las dorsales. Bueno, y os preguntaréis, ¿y cómo se sabe cuál es el magnetismo de esos materiales de los fondos oceánicos? Pues bien, se extraen con los sondeos, con las prospecciones, se extraen materiales de los fondos oceánicos y se estudia cuál es la orientación magnética de esas piedras. La magnetita es un mineral que se forma en la lava y que cuando la lava se enfría, pues sus cristales se van a orientar con el campo magnético que haya en ese momento, de tal manera que nosotros podemos obtener magnetita orientada de esta manera o magnetita orientada de esta manera. Si, por ejemplo, esta magnetita, la opción B, hubiera sido extraída de esta zona, vemos que coincide el polo norte magnético al sur, pues sería una magnetita más joven que, por ejemplo, esta, si hubiera sido extraída de esta zona. ¿Vale? O bien esta magnetita también podría haber sido extraída de esta zona. De hecho, hay que cuadrar la zona de extracción con la zona del campo magnético terrestre y tiene que coincidir que las magnetitas que se extraen en las zonas próximas a la dorsal en la actualidad tienen que tener este campo magnético, el polo norte magnético al sur y el polo sur magnético al norte. Y sin embargo, las que están más alejadas serían de este tipo, pero si nos vamos a otras más alejadas tendrían que volver a coincidir con la anterior inversión del polo norte magnético. Por lo tanto, hay que hacer coincidir cada roca con su zona de extracción y con la zona, o sea, con el periodo de alteración del campo magnético en ese momento. Gracias a estos estudios de estas rocas y a estas extracciones es como se sabe hace cuánto fue la última inversión del campo magnético y cada cuánto se estima que debería de ser esa inversión, cada 200 o 300.000 años, como vemos en esta franja que también se ven en estos mapas. Pero, como hemos dicho, la última inversión fue hace 780.000 años y ya debería de haber sucedido otra, pero como veis, esta última franja ya está siendo muy ancha. ¿Cómo se supo que hubo un periodo de excursión geomagnética dentro de este gran periodo? Pues porque dentro de este tipo de rocas se encontró un periodo de unos 250 años en el que las rocas tenían el campo magnético invertido, pero como luego volvieron a su posición original, se le llamó solo excursión geomagnética y no se consideró que había sido una inversión completa y estable del campo magnético terrestre.
Con toda esta información que tenemos aquí podríamos discernir, por ejemplo, esta magnetita de dónde procede. Pues si no nos hubieran dicho de qué parte del fondo oceánico la hemos sacado, pues diríamos que procede de cualquiera de las franjas rojas, que son las que tienen su misma orientación magnética. Y esta magnetita, la de tipo A, si no nos hubieran dicho de dónde se ha extraído, pues diríamos que procede de cualquiera de las franjas de color azul que se encuentran indicadas en este esquema. Gracias a todos estos métodos de estudio se sabe, por ejemplo, que no existen fondos marinos que tengan más de 180 millones de años, lo cual es muy poco comparado con los 4.500 millones de años que tiene la Tierra. ¿Por qué no hay fondos marinos de más de 180 millones de años? Porque los que se crean en la parte roja se van destruyendo en las zonas azules. Con lo cual, pues estas zonas de aquí serían las próximas en destruir y se estaría regenerando más fondo oceánico en las zonas rojas, con lo cual nunca existen litosferas oceánicas más antiguas de 180 millones de años, cuando no ocurre lo mismo con la litosfera continental, que sí tiene mucha más antigüedad. Las zonas rojas serían las zonas de dorsal, donde se crea litosfera oceánica. Las zonas azules serían zonas de fosas, donde se destruye litosfera oceánica, pero esto lo vamos a explicar más detenidamente a continuación. En esta infografía de aquí vamos a ver lo que es la batimetría. La batimetría es el levantamiento topográfico, es decir, los perfiles que tiene el terreno, el relieve de superficie del terreno, pero que están cubiertas por agua. Ya estemos hablando del fondo del mar, ríos, ciénagas, humedales, etcétera. Para ello se utiliza la tecnología del sonar. Tenéis aquí un barco oceanográfico utilizando los sonidos y el rebote de los mismos para poder cartografiar pues, superficies del terreno que están más próximas a la superficie del nivel del agua o más alejadas de la superficie del nivel del agua. Gracias a esta tecnología es como se pueden levantar esos perfiles topográficos submarinos. Como veis en este vídeo, vamos quitando el agua y van apareciendo los perfiles topográficos submarinos, desde la plataforma continental, la llanura abisal, que va a salir ahora, las zonas de dorsal, esta sería la dorsal centroatlántica, la fosa de las Marianas, dorsal pacífica o incluso la zona de hundimiento del Titanic, así como por ejemplo Islandia. Tanto el estudio del magnetismo terrestre como la tecnología del sonar, como los métodos de prospección y extracción de materiales submarinos han permitido cartografiar, como hemos visto en el vídeo anterior, todos los fondos marinos y nos han abierto una visión muy diferente a la que en un principio se pensaba. Vemos que los fondos marinos están llenos de superficies abruptas muy diferentes de una zona a otra y entre ellas podemos destacar las siguientes formaciones. Podemos destacar la plataforma continental, que es la superficie de un fondo submarino que está más próxima a la costa y con profundidades inferiores a los 200 metros. ¿Qué pasa? Que la plataforma continental tiene una amplitud variable, puede ser desde escasos metros a cientos de kilómetros, como lo vimos por ejemplo en las primeras teorías que demostraban la teoría de Wegener de la deriva continental. Había zonas donde las plataformas continentales de los continentes encajaban muy bien, pero eran plataformas muy anchas y en otras zonas pues tenían plataformas muy estrechitas. Por ejemplo, en esta foto de aquí, de Sudamérica, puede verse como la plataforma continental en la parte sur es muchísimo más ancha que en zonas situadas más al norte. Continuaríamos con lo que es el talud continental. El talud continental es esta zona de aquí. Es una morfología submarina de fuerte declive que enlaza la plataforma continental con la llanura abisal. Como los enlaza, pues estará situada desde donde termina la plataforma continental, 200 hasta incluso 4.000 metros por debajo del nivel del mar. Eso sería el talud continental. Luego pasaríamos a lo que es la llanura abisal. La llanura abisal es una extensión de terreno llano en la zona más profunda de los mares y de los océanos. Suponen aproximadamente un 50% de la superficie de los fondos oceánicos, en la zona más amplia de los fondos oceánicos, y obviamente se van a localizar en el límite del talud hasta el fondo marino, o sea, se pueden localizar entre los 3.000, 4.000 metros hasta incluso 7.000 metros de profundidad. Salpicando esta llanura abisal nos vamos a encontrar un montón de estructuras abruptas. Esas estructuras abruptas, si se encuentran por debajo del nivel del mar, se denominan islas submarinas, y obviamente si se encuentran por encima del nivel del mar, su actividad volcánica les ha permitido emerger por encima del nivel del mar, pues se llaman islas volcánicas. Las islas submarinas, o bien se les sigue llamando islas submarinas sin más si tienen un pico abrupto, o bien si ese pico es plano como consecuencia de la erosión, pues se les denomina cuyot. Y como hemos dicho, cuando emergen por encima del nivel del mar, pues reciben el nombre de islas volcánicas como Islandia, que la hemos visto
anteriormente en el vídeo, que es la isla volcánica más grande que existe en el planeta. Pasamos a definir ahora lo que son las dorsales mediooceánicas. Las dorsales mediooceánicas, como su propio nombre indica, pues son elevaciones submarinas. Van a ser submarinas siempre y cuando no emerjan por encima de la superficie del nivel del mar, como ocurre en Islandia, que emerge la dorsal centroatlántica por encima del nivel del mar y constituye la isla subvolcánica más grande que existe en el planeta. Pues bien, son elevaciones submarinas, por regla general, situadas en la parte media de los océanos, tanto en el océano Atlántico como en el océano Pacífico, Índico, etc. Alcanzan una altura de 2.000 a 3.000 metros por encima de esta llanura, con lo cual pues, la mayoría de las veces siguen estando sumergidas por debajo del nivel del mar. Y lo más importante es que están recorridas por un surco que se denomina Valle del Rift o Rift Mediooceánico, donde hay una gran cantidad de vulcanismo fisural. ¿Qué es un vulcanismo fisural? Pues que este surco está recorrido por fisuras y de esas fisuras va subiendo el magma del interior de la Tierra, del manto sublitosférico. Cuando ese magma es expulsado al exterior ya no se le llama magma, sino que se le llama lava. Esa lava se enfría con sus magnetitas, con su orientación magnética en ese momento, y a medida que van surgiendo unas nuevas que van empujando a las anteriores, pues eso va haciendo crecer los fondos oceánicos. Por eso decíamos que los fondos oceánicos se crean en las zonas de dorsal. Pero claro, si yo creo constantemente fondos oceánicos en las zonas de dorsal, todos los océanos estarían creciendo, estarían siendo cada vez más anchos y los continentes estarían apelotonados todos en un punto del planeta terrestre. Pues eso no es así. Se sabe que hay océanos que están creciendo, como el océano Atlántico, y océanos que están disminuyendo su anchura, su amplitud, como por ejemplo ocurre con el océano Pacífico. ¿Qué pasa? Pues que la dorsal atlántica tiene una gran actividad volcánica y está creciendo y se crea litosfera oceánica, y sin embargo en la zona del Pacífico nos encontramos que aunque tiene una zona dorsal que es mucho menos activa que la zona del Atlántico, está recorrida por fosas. ¿Qué son las fosas? Pues estas fosas oceánicas o fosas marinas son trincheras estrechas y profundas que se suelen encontrar o bien adosadas a los bordes de los continentes, ya no estamos en medio de los océanos como las dorsales, sino que nos vamos al otro extremo, a las zonas de borde de los continentes, o bien junto a arcos de islas volcánicas, y se encuentran situadas especialmente en el Pacífico. Por eso el océano Atlántico es un océano que crece y el océano Pacífico es un océano que decrece, porque lo que se genera en una zona de dorsal luego se hunde, que se le llama subducción, en la zona de fosa. Yo aquí voy sacando material magmático al exterior que se enfría, ese material magmático viaja como si fuera una especie de escalera mecánica, viaja a lo largo de los fondos oceánicos hasta que llega un momento pues que se va enfriando y va subduciendo y va volviendo otra vez a donde había salido, que es al manto sublitosférico. Las zonas de fosa pues son zonas con temperaturas muy frías, en torno a los 4 grados, y aunque parezca que en estas zonas no existe vida marina, pues son zonas donde hay zonas hidrotermales, zonas geotermales, animales bioluminiscentes, porque son zonas muy oscuras, o sea que son zonas que están llenas de vida. Y como hemos dicho, el mayor número de fosas y las más profundas, de hecho hay 6 fosas que superan más de los 10.000 metros, o sea 10 kilómetros de profundidad, se encuentran localizados en el Pacífico Occidental, cerca de la fosa de las Marianas, que la hemos mencionado anteriormente en la zona de Japón. Con todo lo que hemos explicado en esta infografía ya podemos hacer un adelanto de lo que es la tectónica de placas. La tectónica de placas implica que hay zonas donde se crea litosfera. Esta zona de aquí se estaría creando litosfera oceánica y esto se va a llamar lo que se denominan bordes divergentes. ¿Por qué? Porque tenemos una placa que está yendo hacia un lado y otra que está yendo hacia el lado opuesto. Por eso se llaman bordes divergentes, que coincide que son zonas de formación de litosfera oceánica. Y sin embargo tenemos zonas donde esa litosfera va a subducir y se va a destruir, va a volver al manto sublitosférico. Estas zonas se llaman zonas de bordes convergentes. ¿Por qué? Porque una placa está yendo hacia acá y otra estará yendo en la misma dirección, es decir, convergen. Estos bordes convergentes también se llaman zonas de destrucción de litosfera oceánica. Puesto que las fosas oceánicas os he explicado que se suelen encontrar adosadas a los bordes continentales o junto a arcos de islas volcánicas, os voy a explicar lo que son los arcos de islas volcánicas. Aquí os he puesto una foto de lo que sería un arco de islas volcánicas desde Taiwán a una serie de islas que están situadas junto a ella y que forman un arco. Pues bien, esos arcos volcánicos son simplemente alineamientos de volcanes
que ocurren en los límites de placas tectónicas convergentes, es decir, ocurren en este tipo de zonas, donde se destruye litosfera oceánica. Se originan por el magma producido en el proceso de subducción. Cuando el magma subduce, pues habrá magma que sube por la grieta en esa zona de fricción y origina ese vulcanismo que va originando este reguero de islas con forma de arco, que serían los arcos volcánicos. Y por último, también os voy a explicar lo que son estos desgarres de aquí. Estos desgarres de aquí se denominan fallas y se denominan fallas de transformación porque tienen un desplazamiento horizontal, también llamadas fallas transformantes o fallas de desgarre. Se producen cuando el movimiento es horizontal a lo largo de un plano de ruptura. Este sería el plano de ruptura y ellas se sitúan perpendicularmente a la zona del rift y horizontalmente una respecto a otra. Las rocas de un lado de la falla se mueven en paralelo y se deslizan en direcciones opuestas y hacen como un desgarre del terreno. En estas fallas ni se crea ni se destruye litosfera oceánica, pero están relacionadas con zonas de rift en bordes divergentes donde se crea litosfera oceánica, es decir, el magma sube por aquí, va creando litosfera oceánica y al mismo tiempo se van originando fallas de desgarre horizontales, que en esas fallas sí es verdad que no se crea ni se destruye litosfera oceánica, simplemente son zonas que tienen una alta carga de movimientos sísmicos. Y no podríamos concluir el estudio del magnetismo terrestre sin hablar del importante papel que tiene el mismo para proteger la vida en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque todas estas partículas que vienen del Sol, muchas de ellas son repelidas gracias a nuestro campo magnético. Veis aquí que muchas de ellas son totalmente desviadas de su llegada a la Tierra gracias a este papel protector que tiene el campo magnético, y otras que no son desviadas quedan atrapadas en unas estructuras que vamos a ver a continuación que se denominan cinturones de Van Allen. Además, este hecho va a provocar un efecto muy bonito que son las auroras boreales en el hemisferio norte, o en el polo norte concretamente, y las auroras australes en el polo sur. ¿Por qué? Pues porque cuando las partículas que emite el Sol chocan con el campo magnético de la Tierra, estas partículas son arrastradas por la magnetosfera hacia los polos, como si fueran imanes, porque dijimos que la zona más fuerte de un imán se encontraba en los polos. Pues bien, estas partículas son arrastradas hacia los polos como si fueran imanes y a su paso pues van a chocar con los gases de la atmósfera, van a chocar con el oxígeno, van a chocar con el nitrógeno. Ese choque va a producir una excitación de moléculas y esa excitación va a hacer que emitan luz mientras esas moléculas se calman. De ahí la maravilla de este fenómeno, y además que sea tan efímero porque solamente se va a poder ver mientras dura esa excitación de moléculas. En esta infografía tenéis dos fotos de cómo pueden llegar a verse la maravilla de las auroras boreales y australes y la cantidad de colores que pueden llegar a emitir esa excitación de moléculas. Asimismo podéis ver aquí los cinturones de Van Allen, que son donde se quedan atrapadas gran cantidad de partículas provenientes del viento solar que nos protegen de ellos. Estos serían los cinturones de Van Allen vistos en 3 dimensiones. Y un pequeño apunte, una curiosidad para que lo tengáis en cuenta: la magnetosfera no es algo que sea propio solo del planeta Tierra, sino que lo encontramos en mucho más partes del universo. Por ejemplo, aquí tenéis las auroras que se generan en la magnetosfera que se genera en Júpiter, en una foto de la NASA, donde se ve la maravilla que puede llegar a ser este fenómeno en otros planetas. Para concluir con los métodos de estudio del interior de la Tierra, vamos a hablar ahora del que proporciona una mayor cantidad de información y el que se basa en las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas se producen cuando hay terremotos, que como todos sabemos son temblores que hay en la Tierra causados porque hay una sacudida brusca de la corteza terrestre debido a que hay un súbito desplazamiento de grandes masas rocosas que están situadas pues, normalmente en zonas de fractura o de falla. Están muy relacionados con zonas de choque de placas, aunque también pueden estar relacionados con los bordes divergentes o con los bordes transformantes, pero el caso es que va a originar una compresión de la roca, un roce, una fricción en la roca que provoca una gran cantidad de aumento de presión. Este aumento de presión hace que las placas se deslizan y pueden llegando incluso a superponerse y la roca se llegue a romper. Entonces ya hay una fractura. Normalmente se rompe en un punto frágil o en una falla. Y esa ruptura de la roca libera energía. Esa libera energía de un foco. Ese foco primero donde se origina el terremoto está en el interior de la Tierra y recibe el nombre de hipocentro y va a enviar vibraciones. Desde esas vibraciones son las que reciben el nombre de ondas sísmicas, que se van a transmitir pues, como frentes de onda.
frentes de ondas esféricos que van a viajar por el interior de la Tierra. Estos frentes de ondas que bajan por el interior de la Tierra llegará un momento que lleguen a la superficie de la Tierra. Pues bien, el epicentro es el punto de la superficie terrestre donde primero llegan esa onda y están situados en la vertical del foco. Si aquí estaría el hipocentro, el epicentro estaría justo aquí arriba. Y a partir de aquí se van a originar otro tipo de ondas que ya son superficiales, que son las que causan los efectos catastróficos de los terremotos. Por lo tanto, el hipocentro está en el interior, es donde se origina la ruptura, que transmite ondas por el interior de la Tierra, y el epicentro es el primer punto de la vertical que toca la superficie y transmitiría otro tipo de ondas que serían las ondas superficiales. ¿Cómo se miden esas ondas sísmicas? Pues esas ondas sísmicas se miden con unos aparatos que se denominan sismógrafos. Estos serían los primeros que surgieron, actualmente pues están mucho más avanzados. Esto sería un sismógrafo vertical y esto sería un sismógrafo horizontal. El principio de los dos es el mismo, se basan en un principio de inercia de objetos estacionarios. Es decir, que nosotros en los dos sismógrafos vamos a contar con una base, que os la he pintado o la he recalcado de marrón, una base con un tambor que gira. Ese tambor es como una especie de papel que va girando. Y aquí esta sería la base y este sería el tambor que va girando. La base os la he puesto en marrón y el tambor os lo he puesto en amarillo. Cuando hay un terremoto, la base y el tambor se van a mover con el terremoto, tanto en el sismógrafo horizontal, vertical en este, como en el sismógrafo horizontal. Pero en los dos sismógrafos vamos a tener un peso, una masa, que os la he puesto más oscurita, que sería este de aquí y este de aquí, que va a estar suspendida de un muelle que le va a permitir quedarse quieta durante el terremoto. Y además, si a ese peso, a esa masa, le ponemos un marcador, tenéis aquí puesto en negro, que es como una especie de lápiz que pinta, pues cuando la base y el tambor se estén moviendo con el terremoto, la base y el tambor se mueven con el terremoto, el peso o la masa tiende a mantenerse estacionario, quedarse quieto, con lo cual inicia un dibujo que es el que nos está señalando cómo son las ondas sísmicas. Pues bien, una vez que hemos explicado cómo se detectan las ondas sísmicas, vamos a explicar detenidamente cómo son ese tipo de ondas superficiales y profundas de las que hemos hablado anteriormente. Las ondas que se transmiten en profundidad son de dos tipos, las ondas P y la onda S. Las ondas P se llaman P por primarias. ¿Por qué van a ser primarias? Porque son las primeras ondas en llegar a superficie. ¿Por qué son las primeras ondas en llegar a superficie? Porque son las más rápidas. Van a una velocidad de unos 8 km por segundo. La onda S, sin embargo, pues se le llama S por secundarias, porque son más lentas que las anteriores y tardan más en llegar a superficie, porque van a una velocidad de unos 4,5 km por segundo. Más diferencias, las ondas P son ondas longitudinales, es decir, hacen vibrar las partículas del terreno en la dirección de la onda. Si esta es la dirección de la onda, pues las ondas P van avanzando en la misma dirección de la onda. Es como una especie de compresión y descompresión. Y se transmiten por cualquier tipo de material, tanto por sólidos como por líquidos. Pero hay que tener en cuenta que su velocidad en líquidos disminuye, lo cual es muy interesante a la hora de poder ver cómo es la distribución de los materiales en el interior de la Tierra. La onda S, sin embargo, no son ondas longitudinales, son ondas transversales, es decir, que las partículas del terreno se mueven de manera perpendicular a la onda. Si la onda va en esta dirección, igual que en la anterior, pues las ondas S provocan movimientos de subida y bajada perpendiculares a esa dirección de propagación de la onda. Fijaros, esta sería la dirección de propagación de la onda, pues las longitudinales o P o primarias se mueven en la misma dirección. Y aquí tenemos la misma dirección de propagación de la onda, pues estas se transmitirían en perpendicular, es como si subieran y bajaran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. También hay que tener en cuenta que las ondas S, y esto es un dato muy importante, solamente se transmiten en medios sólidos, por lo que si en algún momento dejan de aparecer es porque estamos circulando por medios que no son sólidos, es decir, que son líquidos, lo cual hay que tenerlo muy en cuenta para el estudio del interior de la Tierra. Vamos ya con las ondas superficiales. Las ondas superficiales solo se generan cuando las anteriores, las ondas P y las ondas S, han llegado a la superficie del terreno. Por esta razón no pueden aportar información del interior de la Tierra. Eso sí, son las que originan las catástrofes de los terremotos en superficie. Estas pueden ser o bien las ondas Rayleigh o bien las ondas Love. Las ondas Rayleigh provocan vibración de partículas de forma rodante, como si fueran las ondas del mar. Van originando un movimiento parecido al de las ondas del mar. Y las ondas Love pues se van moviendo lado a lado. Si esta es la dirección de propagación de la onda, siempre la misma, estas se moverían de esta manera
y las ondas Love se moverían de lado a lado. Y obviamente, pues estos dos tipos de movimientos originan una gran cantidad de destrozos y de efectos catastróficos de los terremotos en superficie. Aquí, por ejemplo, tenéis cómo se produjo un terremoto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Pues esto sería un borde convergente de placas donde chocan. Aquí estaría la placa Nazca introduciéndose debajo de la placa sudamericana. Aquí tendríamos la zona de acoplamiento, donde originaría la mayor fricción entre placas y se desencadenaría el terremoto en el hipocentro, como se transmitirían las ondas sísmicas concéntricas hasta llegar a la vertical en superficie, que alcanzaríamos lo que es el epicentro. La energía liberada en este terremoto tuvo una magnitud de 8,5 en la escala de Richter. En la escala de Richter es de 1 al 10, 8,5 es una liberación de energía muy alta. Se considera que es casi 1000 veces la energía liberada por la bomba atómica de Hiroshima. Obviamente estos terremotos son muy destructivos. También depende de la zona donde ocurran. Hay zonas como por ejemplo Japón, donde ocurren terremotos muy fuertes, pero están los edificios altamente preparados para terremotos fuertes, y sin embargo zonas más pobres, pues los edificios están menos preparados, con lo cual los efectos catastróficos pues son mucho mayores. En este vídeo podemos ver más detenidamente cómo se produce esa propagación de la onda. Aquí veríamos cómo se produce la propagación de las ondas P. Si esta fuera la dirección de propagación de la onda, como la tenemos aquí, pues las ondas P, como las veis aquí, se propagarían en la misma dirección de propagación de dicha onda. Sin embargo, las ondas S pues se transmiten en perpendicular, como lo podéis ver aquí, se transmitirían perpendicularmente a esa onda. Esas serían las ondas superficiales, las ondas profundas. Las ondas superficiales, pues tendríamos las ondas de Love, que hemos dicho que se transmiten de lado a lado, tal y como estáis viendo aquí, y las ondas de Rayleigh, que se transmiten en forma de olas del mar, que tienen una mayor movilidad. Y por último, para que veáis cómo se produce un tsunami, el tsunami se origina por un hipocentro que está originado dentro de la litosfera oceánica y genera una ola. ¿Qué pasa? Que cuando esa ola se va acercando a la orilla, como se encuentra con la plataforma continental, va aumentando su altura. Es decir, tenemos una ruptura en el fondo marino, la onda se mueve a una velocidad de, por ejemplo, 500 km/h, pero a medida que se acerca, obviamente, la fricción hace que disminuya su velocidad, 45 km/h, pero va aumentando su altura. ¿Veis? Aquí esta sería la ola, pero claro, al encontrarse con la plataforma continental, va aumentando su altura, y nos encontramos con el efecto destructivo que tiene la ola, sobre todo en la primera línea de costa, con el tsunami. Como hemos dicho que las ondas P y las ondas S son las que se transmiten por el interior de la Tierra y que las ondas P se transmiten por materiales sólidos y líquidos, pero más lentamente por materiales líquidos, y que las ondas S solamente se transmiten por materiales sólidos, pues todo esto va a proporcionar una gran cantidad de información, porque cuando las ondas van a pasar de una capa de la Tierra a otra que sea diferente, ya sea por su composición química o porque tenga un comportamiento dinámico diferente, pues las ondas bien pueden reflejarse o bien pueden refractarse, es decir, cambiar de dirección. Estos cambios de velocidad y de trayectoria, de dirección de su trayectoria, pues nos van a proporcionar una gran cantidad de información. Y al analizar esos registros de las ondas sísmicas, pues los sismólogos, los que estudian los seísmos, van a interpretar cuál es el estado físico de las distintas capas. Si están en estado rígido o sólido, si están en estado plástico o bien si llegan al estado fluido, de lo cual ya he hablado anteriormente en otras infografías, que muchas veces os preguntaréis, ¿y cómo se sabe que el núcleo externo es así? Pues bien, es gracias a las ondas sísmicas, y gracias a ellas también se van a localizar lo que son las discontinuidades sísmicas o separaciones entre capas. Si tuviéramos delante los datos que tienen los sismólogos, lo que tendríamos son estas gráficas. ¿Qué podemos observar en ellas? Pues fijaros. La densidad aumenta desde la corteza al núcleo del planeta, pero no de forma homogénea. Esta línea lo que nos indica es la velocidad de propagación de las ondas P. Las ondas P disminuyen su velocidad cuando van por materiales líquidos. Sin embargo, cuando va aumentando la rigidez de los materiales, pues va aumentando su velocidad. Por lo tanto, podemos decir que va aumentando la densidad. Aquí hay un gran bajón de velocidad y luego sigue aumentando la densidad a medida que nos vamos acercando al núcleo. Fijaros la onda S. Las ondas S siguen el mismo recorrido que las ondas P, pero un poquito más despacio. Aquí tenéis la velocidad
Aquí tenéis la profundidad. Van un poquito más despacio porque son secundarias, van a la mitad de la velocidad que las anteriores. Y aquí se detienen. ¿Por qué se detienen las ondas S justo aquí? Pues bien, si las ondas S no se pueden transmitir por materiales fundidos y aquí ya no se transmiten, significaría que estamos entrando en materiales fundidos, que sería el núcleo externo. ¿Qué pasa con las ondas P? Pues que las ondas P disminuyen mucho su velocidad, pero se siguen transmitiendo por el interior del núcleo. Cuando pasamos del núcleo externo al núcleo interno hay otra gran subida de densidad, por lo que se considera que el núcleo interno es sólido, porque la temperatura de fusión, recordad que cuando aumentaba mucho la presión a la que estaban sometidos los materiales, aumentaba muchísimo, con lo cual necesitaban mucha más temperatura de la que tenían los materiales a estas profundidades para poder fundirlos, por lo que se considera que el núcleo externo está fundido y el núcleo interno es sólido. Como veis, la densidad se mantiene constante en prácticamente los primeros 100 kilómetros y luego va aumentando poco a poco por el interior con estos cambios graduales debido al cambio en el estado en el que se encuentran los materiales. A 2.900 kilómetros de profundidad se produce un aumento brusco de la densidad que nos indica que hemos llegado al núcleo metálico. 2.900 kilómetros sería por aquí, ¿veis? Hay un gran aumento en lo que es la densidad, porque estamos llegando a materiales metálicos. Sin embargo, luego disminuye bruscamente, pues como hemos dicho, porque alcanzaríamos el punto de fusión en el núcleo externo, con lo cual estos materiales estarían fundidos. Aquí tenéis la misma gráfica y la distribución en las tres capas. Se considera que tendríamos una primera capa, que sería esta, que sería la corteza, que es una capa muy delgadita, luego una segunda capa, que sería el manto, que alcanzaría hasta este descenso profundo de la velocidad de las ondas P, que sería el manto, y luego ya el núcleo, que sería la capa más profunda de la Tierra. ¿Qué serían esas discontinuidades? Pues bien, las discontinuidades son las que separan las tres capas. La discontinuidad de Mohorovičić es la que separa la corteza del manto, la discontinuidad de Gutenberg es la que separa el manto del núcleo y la discontinuidad de Wiechert-Lehmann, aquí tenéis el nombre completo, es la que separaría el núcleo externo del núcleo interno, donde existe este aumento brusco otra vez de la velocidad de las ondas P, lo que nos indica un aumento de la densidad de materiales. Si vemos otra distribución de las ondas P y de las ondas S en el interior de la Tierra, como siempre las ondas P las ponemos en rojo, las ondas S las ponemos en azul, pues vemos que las ondas P se transmiten por toda la Tierra. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos al núcleo externo tienen una gran refracción porque disminuyen mucho su velocidad, pero luego vuelven, o sea, están siempre apareciendo. Sin embargo, las ondas S, vemos que se transmiten, pero aquí se detienen. ¿Por qué se detienen y ya no se llegan a transmitir? Porque, como hemos dicho, el núcleo externo es líquido. ¿Esto qué origina? Pues origina las denominadas zonas de sombra. Las zonas de sombra son aquellas en las que determinadas ondas no se reciben. Aquí tendríamos una zona de toda esta sería la zona de sombra de las ondas S, porque ya no atraviesan el interior de la Tierra, se han detenido en el paso del manto al núcleo, y aquí tendríamos la zona de sombra de las ondas P, que serían estas de aquí, donde tampoco, debido a la refracción, llegan a transmitirse las ondas P. Concluyendo, a partir del comportamiento tanto de las ondas P como de las ondas S en el interior de la Tierra, pues todos estos estudios sismológicos nos van a brindar dos modelos o representaciones del interior de la Tierra. Por una parte vamos a tener un modelo estático, también llamado modelo geoquímico, porque está basado en la composición de las capas, de tal manera que nos va a hablar de unas capas que se denominan composicionales. También tenemos otro modelo, que es el modelo geodinámico. Este modelo geodinámico ya no va a estar basado en la composición de las capas, sino que va a estar basado en su estado físico, es decir, si son rígidas, si son fluidas, si son plásticas, en su densidad y por lo tanto también en su capacidad de movimiento en respuesta a las presiones y las temperaturas que nos vamos a encontrar en el interior de la Tierra. Por lo tanto, este modelo no nos va a hablar de capas composicionales, sino que nos va a hablar de capas dinámicas. ¿Cuáles van a ser las capas composicionales? Pues bien, las capas composicionales van a ser tres: la corteza, el manto y el núcleo, que están separadas una de otra por las discontinuidades que hemos mencionado anteriormente. La discontinuidad de Mohorovičić separa la corteza del manto, la discontinuidad de Gutenberg separa el manto del núcleo. ¿Por qué mencionamos otra discontinuidad? Porque el núcleo externo es líquido y el núcleo interno es sólido, que sería la discontinuidad que separa ambos, núcleo externo de núcleo interno, denominada de Wiechert-Lehmann.
¿Qué características tiene cada una de estas capas? Pues bien, la corteza. La corteza está constituida, como estamos hablando de composición, capas composicionales, vamos a hablar de su composición, fundamentalmente por silicio y aluminio, silicatos de aluminio. La naturaleza es diferente tanto en los fondos oceánicos como en los continentes, es decir, vamos a tener una corteza continental y una corteza oceánica. Si os fijáis, la corteza continental es más ancha, puede tener de 30 a 70 kilómetros de profundidad. ¿Esto a qué era debido? Acordaros que era debido a la isostasia. Cuando teníamos una gran cantidad de peso de materiales sobre una capa inferior que va a ser más plástica, pues esto provocaba mayor hundimiento, con lo cual en zonas de montaña pues la corteza continental va a ser más ancha y en zonas donde haya menos depósito de materiales la corteza continental va a ser más estrecha. Sin embargo, la corteza oceánica presenta de diferencia con respecto a la corteza continental que su composición es algo diferente. Tiene una mayor composición en magnesio que la corteza continental, es decir, es rica en silicio y magnesio cuando la corteza continental era rica en silicio y aluminio. Eso la va a hacer más densa, de tal manera que cuando haya choque entre corteza continental y entre corteza oceánica y corteza continental, la que va a tener tendencia a hundirse, a subducir, como hemos explicado ya en alguna ocasión, va a ser la más densa, que es la corteza oceánica. Además, tiene otra diferencia, que es que la corteza oceánica no presenta tanta diferencia de grosor como la continental, y aunque tiene isostasia, pues su rango es entre los 5 y los 10 kilómetros, pues es más delgadita en las zonas de dorsal donde es nueva y se está creando, y será más gruesa a medida que se va alejando de la dorsal y va acumulando sedimento. Continuamos con el manto. El manto, su composición es diferente, pues está compuesto fundamentalmente de silicatos de hierro y de magnesio, como por ejemplo ocurre con la roca peridotita. La roca peridotita, su principal mineral es el olivino. Al igual que en la corteza teníamos corteza continental y corteza oceánica, pero estaban distribuidas en horizontal, en el manto tenemos también dos partes pero distribuidas en vertical. El manto superior y el manto inferior. ¿Por qué? Pues porque se considera que hay una zona de transición en la que aumenta, recordad la gráfica, aumentaba mucho la densidad de los materiales debido al incremento de presión y de temperatura, hasta que alcanzábamos una densidad máxima que era en torno a los 2.900 kilómetros, que es donde se encontraba la discontinuidad de Gutenberg, que nos pasaba ya a la siguiente capa, que era el núcleo. La composición del núcleo fundamentalmente va a estar formado por hierro prácticamente puro, con un pequeño porcentaje de níquel y de sulfuro de hierro. Y también se considera que tiene dos partes distribuidas en vertical, que son el núcleo externo, que como sabemos es un núcleo líquido, y el núcleo interno, que es un núcleo sólido. El núcleo externo líquido se considera que tiene una fluidez similar a la del agua, es decir, es muy fluido y está agitado por violentas corrientes de convección, que las tenéis aquí, que son las que originaban ese campo magnético terrestre, esa magnetosfera de las que hemos hablado en ocasiones. La discontinuidad de Weichert-Lehmann es la que separa el núcleo externo líquido del núcleo interno sólido. ¿Por qué se consideraba que el núcleo interno era sólido? Porque volvía a aumentar mucho la velocidad de las ondas P, con lo cual se consideraba que aumentaba mucho la densidad de los materiales y no se alcanzaba el punto de fusión. Aquí se alcanzaba el punto de fusión, con lo cual estaban fundidos. Aquí ya no se volvía a alcanzar el punto de fusión porque este aumentaba mucho con la presión, con lo cual se consideraba que los materiales aquí estaban en estado sólido. Sin embargo, el modelo geodinámico, el modelo de las capas dinámicas de la Tierra, no nos va a hablar de composición, sino de lo que nos va a hablar es de que la Tierra funciona como una máquina térmica. Esa máquina térmica, ese calor del interior de la Tierra, lo que hace es producir agitación de átomos y de moléculas que va a generar movimientos y presiones pues, que se van a liberar de una manera lenta o de una manera más brusca, pues al final convirtiendo esa energía térmica en energía mecánica. Esto nos dice este modelo geodinámico que la Tierra estaría dividida en 4 capas: la litosfera, la astenosfera, la mesosfera y la endosfera. La litosfera, pues la litosfera estaría formada por lo que es la corteza y la parte más externa del manto superior. Es una capa rígida. ¿Por qué? Porque estarían firmemente unidos los dos, tanto la corteza como la parte superior del manto. Y a nivel de dinamismo funcionan como un conjunto unido y rígido. Eso sí, esta litosfera, pues al igual que la corteza, había corteza continental y corteza oceánica, en la litosfera vamos a tener esa división horizontal en litosfera continental y litosfera oceánica.
Se va a seguir cumpliendo que la litosfera oceánica va a ser más densa que la litosfera continental y va a estar dividida esta litosfera, esta capa rígida, en placas, las denominadas placas tectónicas, es decir, está fragmentada en grandes bloques que se mueven. ¿Y esto por qué? Pues bien, porque esta litosfera que es rígida descansa sobre la siguiente capa, que es la astenosfera, que es plástica, que tiene movilidad. Esta astenosfera, que ya se corresponde con lo que es el manto sublitosférico, es decir, el manto que se sitúa debajo del que forma parte de la litosfera, tiene movimiento. Al tener movimiento, arrastra los materiales que tiene justo por encima y los fragmenta en grandes bloques. Y esos grandes bloques reciben el nombre de placas tectónicas. Esas placas tectónicas encajan entre sí como si fueran las piezas de un puzzle, pero están sometidas a esos movimientos horizontales, que es lo que se denomina tectónica de placas, que explicaremos con más detenimiento a continuación. O bien están sometidas también a movimientos verticales que ya han sido explicados, que serían los ajustes isostáticos. La siguiente capa, como ya hemos mencionado, sería la astenosfera, que estaría formada por el manto sublitosférico. Estaría situada entre la litosfera y la mesosfera. Ha habido mucha controversia con respecto a esta capa, pero finalmente se considera que se corresponde con lo que es el manto, el resto del manto superior, y llega aproximadamente hasta unos 670 kilómetros de profundidad. Como hemos dicho, se trata de una capa plástica que tiene tendencia a fluir ante esfuerzos aplicados durante largos periodos de tiempo, es decir, no es fluida como el agua, pero tiene movimiento y a lo largo de grandes periodos de tiempo pues genera ese movimiento. Y esos movimientos que son lentos son los que van a originar los movimientos lentos que también tienen los fragmentos en los que rompe a la capa superior, que como hemos dicho es la litosfera. La siguiente capa, pues bien, la siguiente capa es la mesosfera. Volvemos a tener una capa sólida. Va desde los 670 metros hasta la capa D, que ya la separaría del núcleo, que es el núcleo externo y el núcleo interno, que se corresponderían con la endosfera. Bien, esta capa, aunque sea sólida, también es capaz de fluir, pero más lentamente que la astenosfera. Su manera de fluir es solamente de unos pocos centímetros al año, y por lo tanto tiene menos movimiento que la astenosfera. Eso sí, permite el descenso de placas litosféricas frías procedentes de las zonas de subducción. Como hemos dicho que aquí podía haber zonas de subducción de litosfera oceánica, pues permite el descenso hacia zonas profundas. Y también permite el ascenso de plumas de magma caliente procedentes de la zona D, que ahora vamos a explicar cómo se generan en el núcleo. La siguiente capa sería el nivel D o zona D, que es una de las zonas más dinámicas que existe en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque va a acumular el calor procedente del núcleo externo, y de ella van a escapar no de manera constante, sino de manera episódica, los llamados penachos térmicos hacia arriba. Aquí los tenéis. Estos serían los denominados penachos térmicos, que son como plumas de magma muy caliente que son capaces de alcanzar la litosfera y de perforarla, originando los denominados puntos calientes, como son por ejemplo las islas de Hawái, algo que vamos a explicar con más detenimiento en otra infografía. La siguiente capa ya sería la endosfera, que la endosfera es una capa muy ancha que se corresponde con todo el núcleo, tanto con el núcleo externo, que estaría fundido, como con el núcleo interno, que estaría en estado sólido. ¿Qué pasa en esta capa? Pues bien, el enorme calor que existe en el núcleo interno sólido se va a propagar lentamente hacia el núcleo externo, que es líquido. Ese calor que llega al núcleo externo, que es líquido, como el núcleo externo es líquido, tenía mucha fluidez, incluso una fluidez similar a la del agua, pues esto va a originar corrientes de convección. Lo caliente sube, lo frío baja. Esas corrientes de convección van a evacuar el calor hacia el exterior y lo van a acumular en la zona D, originando esos penachos térmicos que hemos mencionado anteriormente. Por otra parte, todas estas corrientes de convección del núcleo externo, que es líquido, como hemos dicho, originan ese campo magnético terrestre, esa magnetosfera que es tan importante para el planeta. En esta infografía vamos a ver con mayor detenimiento cómo se produce ese transporte de calor en la geosfera.
Ese transporte de calor se va a producir por un flujo térmico. Ese flujo térmico es la cantidad de energía calorífica, el calor que llega a la superficie de la Tierra desde el interior del planeta. Es decir, desde aquí, desde el núcleo interno a la litosfera. Ese sería el flujo térmico. Ahora bien, ese calor puede transmitirse bien por conducción. ¿Eso es dónde va a ocurrir? En los materiales sólidos. Pero esa manera de transmitir tiene baja conductividad en la roca, es decir, un mecanismo muy lento. Por lo tanto, la manera de transmitir el calor del núcleo interno sólido es por conducción y sería un mecanismo muy lento precisamente porque las partículas en estado sólido tienen poco movimiento. Esa poca movilidad hace que sea una manera de transmitir el calor pues lenta. Por lo tanto, el verdadero motor de la dinámica interna de la Tierra, la dinámica interna calorífica de la Tierra, van a ser las corrientes de convección. Estos son las corrientes de convección que os las pintaba anteriormente en el esquema también de esta manera. La convección, ¿dónde va a ocurrir? Ya no ocurre en materiales sólidos, sino que ocurre en materiales líquidos o materiales que tienen cierta fluidez o cierta plasticidad. En las corrientes de convección, el material caliente, que es menos denso y por lo tanto más ligero, sube hacia la superficie. Aquí tendréis material más caliente, menos denso, por lo tanto más ligero, que sube. Cuando este material se enfría, aumenta su densidad, con lo cual vuelve a hundirse y ya tendríamos una corriente completa. Este flujo de materiales es generado por la fuerte variación de temperatura que existe, sobre todo entre la litosfera, que la teníamos aquí arriba, y la capa o zona D o nivel D, porque son las zonas entre las que existe mayor dinamismo y mayor conexión mecánica. Y os preguntaréis, bueno, ¿y por qué no es entre la litosfera y el núcleo interno? Pues bien, porque las capas, hay capas que no pueden mezclarse por tener diferente densidad, como por ejemplo el núcleo es metálico, todo este núcleo es metálico, y el manto es rocoso, al igual que la litosfera, con lo cual se van a producir corrientes de convección independientes. Por lo tanto, aunque aquí tengamos corrientes de convección, la mayor conexión de corriente de convección se produce entre la zona D y la litosfera, porque ya estamos hablando de materiales rocosos en esta zona que no se mezclan en ese dinamismo con los materiales metálicos que estarían formando el núcleo. Yendo por partes, como hemos explicado anteriormente en este diagrama de aquí, ¿qué ocurriría? Pues en el núcleo interno tendríamos una forma de transmitir calor más lenta por conducción porque es sólido. En el núcleo externo, que tiene una fluidez similar a la del agua, tendríamos una manera de conducción de calor muy rápida por convección, y todas esas corrientes de convección pues se acumularían en la zona D. La corriente ascendente estaría originada por los penachos térmicos o plumas de magma procedentes de la capa D. Es decir, en la zona D se acumula el calor procedente del núcleo externo líquido, y en esa zona D se van originando tanto las corrientes de convección que hemos hablado anteriormente, que suben por materiales más calientes y menos densos y bajan por materiales más fríos y más densos, y también por efecto de la gravedad. Y por otra parte se originarían los penachos térmicos que son capaces de subir directamente desde la capa D hasta la litosfera, rompiéndola y originando los puntos calientes, como por ejemplo las islas de Hawái. En la mesosfera pues nos encontraríamos una parte sólida pero con fluidez, donde las corrientes de convección van más despacito, que sería la mesosfera, y una parte alta, que es la astenosfera, que ya tiene mayor plasticidad, donde las corrientes de convección irían más rápidas. Y luego ya por último nos encontraríamos la litosfera, que la litosfera estaría rota en esas placas tectónicas, que son las que estarían a merced del movimiento de las corrientes de convección inferiores, que darían lugar en ellas a esos movimientos horizontales. En este vídeo vais a ver cómo se producen las corrientes de convección y los penachos térmicos en la zona D, y que van subiendo porque son más calientes y menos densos, y luego cómo descienden cuando se enfrían y son más densos en la zona de subducción. Donde ascienden serían los bordes divergentes, los bordes constructivos, y donde descienden serían los bordes convergentes o bordes destructivos. Vais a ver también cómo en esos bordes convergentes o bordes destructivos, al descender, eso origina una fricción que hace que también se origine calor, y entonces parte de ese material vuelve a calentarse y vuelve a subir, pudiendo originar montañas y zonas volcánicas cerca de los continentes, que serían diferentes de las que se originan por los penachos térmicos, que se pueden originar en mitad de un océano sin que haya zona de límite o borde de placas.
Veámoslo pues. En esta parte inicial del vídeo vamos a ver cómo suben las corrientes y bajan las corrientes. Y en esta parte vamos a ver cómo al descender en la zona de subducción está esa fricción que hace que los materiales se calienten y por lo tanto pierdan densidad, vuelvan a ascender y originen esos orógenos perioceánicos de los que os he hablado anteriormente. Esta es la fricción. Suben y originan esas zonas u orógenos perioceánicos. Como ya hemos mencionado en varias ocasiones lo que son los puntos calientes o hot spot point en inglés, vamos a explicarlos con mayor detenimiento. Los puntos calientes hemos dicho que se originan por esos penachos térmicos, también llamados plumas, del manto que vienen desde la zona D con tanta fuerza que son capaces de perforar la litosfera. Se pueden encontrar, de hecho se encuentran repartidos por todo el planeta. Pueden encontrarse en mitad de los océanos, como ocurre por ejemplo en las Islas Canarias o en las Islas Hawái, que lo vamos a explicar a continuación, o pueden encontrarse dentro de continentes como por ejemplo en el Valle de Yellowstone. ¿Qué pasa cuando perforan la litosfera? Pues bien, en el caso de que nos encontremos en una litosfera oceánica, pues va a dar lugar a la aparición de islas volcánicas como son las Islas Hawái o las Islas Canarias, cuya edad va a aumentar a medida que nos alejamos del punto caliente. Es decir, que si estamos mirando este es el punto caliente, la isla más antigua sería esta de aquí, esta sería la siguiente más antigua, hasta la más reciente que será la que se encuentra localizada justo sobre el punto caliente. ¿Por qué? Porque la pluma que genera un punto caliente no se mueve. Esa pluma se va a quedar siempre en el mismo sitio. Sin embargo, la placa sobre la que actúa sí se va a mover. A medida que se mueve la placa, pues la isla que se ha generado se va a ir desplazando y va a perder esa actividad volcánica. En un principio, lo que va a originar esto sería un volcán submarino. Ese volcán submarino, si tiene buena actividad, una actividad volcánica más importante, pues va a permitir que el volcán en determinadas ocasiones llegue incluso a emerger originando esa isla volcánica. Pero como he dicho, a medida que la placa se mueve, pues esa isla volcánica que ya se ha desplazado hasta aquí ya no tiene actividad volcánica. Ya la actividad volcánica la tendrá la nueva isla que se genere. E incluso con la erosión, esas islas pues van perdiendo cada vez más altura y pueden llegar incluso a convertirse en islas submarinas. Este sería el caso de la isla Hawái, donde la isla que actualmente tiene actividad volcánica pues es Hawái. Sin embargo, las islas más antiguas, Maui, Molokai, Oahu, etcétera, pues ya han perdido su actividad volcánica. Pero fijaros el reguero de islas que se han ido originando como consecuencia de ese punto caliente, desde la isla Hawái hasta otras islas que actualmente están emergidas y un montón de islas submarinas que ya han desaparecido, han dejado de ser islas emergidas para pasar a ser islas submarinas como consecuencia de la erosión. Y aquí tendríamos el caso de nuestras Islas Canarias. Tendríamos una pluma o penacho térmico que viene de la capa D, que estaría en torno a la zona más volcánicamente más activa, pero a medida que el avance de la placa se va desplazando, pues se va perdiendo ese vulcanismo y vamos pasando a zonas volcánicamente menos activas. Vamos a ver a cámara rápida todo lo que os he explicado anteriormente de la formación de los puntos calientes. Aquí estaría la pluma que no se mueve, la placa se desplaza hacia la izquierda, con lo cual las islas se van desplazando, si cambia la dirección de placa, cambia la dirección de isla y estas se van erosionando y pierden su vulcanismo, incluso pueden llegar a quedarse sumergidas por debajo de agua. Todos los métodos de estudio del interior de la Tierra que hemos visto llevaron al desarrollo de la teoría de la tectónica de placas. ¿Cómo comenzó a surgir esa teoría? Pues sobre todo porque la distribución de los terremotos, los epicentros de los terremotos, que los tenéis localizados aquí en este mapa en color verde, se vio que estaban distribuidos en unas líneas que se les llamaron cinturones sísmicos, que coincidían en muchas ocasiones con la distribución de los volcanes. De hecho, todos los volcanes estaban relacionados con zonas donde había terremotos. Y sin embargo, los terremotos sí se podían encontrar aislados sin estar asociados a los volcanes. Pero es verdad que los volcanes siempre se encontraban relacionados con los terremotos. Y de hecho, cuando había muchos terremotos, normalmente teníamos vulcanismo asociado. Como veis aquí, repito, los terremotos los tenéis en color verde y los volcanes los tenéis en color rojo. Esta coincidencia se acrecentaba cuando además se vio que las dorsales y las fosas de las que hemos hablado anteriormente también coincidían con la distribución del volcanismo y de los terremotos. De hecho, por ejemplo, aquí estáis viendo la dorsal centroatlántica,
o la dorsal del Índico o la dorsal del Pacífico, que están fundamentalmente relacionadas con terremotos y menos con volcanes. Y diréis, bueno, pero si las dorsales son zonas de vulcanismo, sí, pero en estos mapas lo que se detectan son volcanes emergidos por encima de la superficie del agua, de tal manera que lo que fundamentalmente se detectaba en zonas de dorsal pues eran los movimientos sísmicos, los terremotos, aunque había zonas como por ejemplo Islandia donde emergía ese vulcanismo por encima de la superficie del agua y obviamente quedaba representado en estos mapas. Y luego las zonas de fosa pues estaban relacionadas con muchísimo más terremotos, eran unas zonas sísmicas más fuertes y aparecía muchísimo más vulcanismo, como vemos en estos dos lados. ¿Qué se podía concluir de todo esto? Pues que los cinturones sísmicos, todo lo que está rodeado de los puntos verdes, parecían romper la litosfera en fragmentos gigantes de litosfera a los que se les denominó placas tectónicas o placas litosféricas, que estaban separadas unas de otras precisamente por esos cinturones sísmicos y volcánicos. Dependiendo del tipo de borde de placa que nos encontráramos, íbamos a tener mayor o menor riesgo tanto de terremotos como de volcanes. ¿Y a qué me refiero cuando digo dependiendo del tipo de borde? Pues me estoy refiriendo a si las placas se separaban o a si las placas se juntaban. En la zona de dorsal, que las placas se separan, como vemos aquí o como vemos aquí, pues ahí había terremotos, pero no había tantos terremotos ni tantos volcanes como cuando existe un choque de placas. Si nos vamos a las zonas de fosa, que es cuando hay choques de placas, como vemos aquí y aquí, pues ahí hay una mayor cantidad, muchísimo mayor cantidad de riesgo volcánico y de riesgo de terremotos. Resumiendo, ¿qué es lo que nos encontramos? Que en zona de dorsal, que la tenéis puesta aquí de color naranja, que es donde las placas se separan y por lo tanto se crea litosfera oceánica. Recordad que la continental no se crea ni se destruye, la única que se crea y se destruye es la oceánica, que era la que como mucho podía tener 180 millones de años. En zonas donde las placas se separan y se crea litosfera oceánica, se les llama bordes divergentes porque se separan o constructivos porque se crea litosfera oceánica. Y son zonas donde hay sobre todo terremotos. Pero hay menos que en zonas donde las placas chocan. En las zonas donde las placas chocan, que se destruye litosfera oceánica, se van a llamar bordes convergentes porque chocan o bordes destructivos porque se destruye litosfera oceánica. Y estaban relacionados con zonas de fosa, como las tenéis aquí, o bien con zonas de montaña. ¿Por qué? Porque fijaros, aquí hay también dos choques de placas y aquí no subduce ninguna de ellas, sino que lo que se origina es una cadena montañosa que es el Himalaya. Y por último también nos podíamos encontrar zonas donde las placas rozan, se desplazan lateralmente una respecto a la otra y aquí ni se crea ni se destruye litosfera oceánica, que era lo que ocurría en las fallas transformantes, que no solamente atraviesan las dorsales en los ríos, sino que se encuentran en zonas como la falla de San Andrés y originan una gran cantidad de volcanes y de terremotos. Aquí donde las placas rozan se les va a llamar bordes pasivos, bordes transformantes y neutros porque como he dicho no se crea ni se destruye litosfera oceánica. En esta infografía podemos ver fotos de las distintas distribuciones de los bordes que os he mencionado anteriormente. Comenzamos con los bordes constructivos. Los bordes constructivos divergentes, pues aquí tendríais la dorsal del Atlántico, esta sería la foto de la dorsal del Atlántico y aquí por ejemplo pues tendréis la foto de la dorsal del Pacífico. Seguimos con los bordes convergentes o destructivos. Pues los bordes convergentes o destructivos en el caso de que hubiera levantamiento de las dos cortezas continentales, pues tendríamos por ejemplo la formación de la cordillera de los Himalayas, que la tendríamos situada en esta localización. Y en el caso de que si hubiera subducción de litosfera oceánica debajo de la continental, pues tendríamos por ejemplo la formación de la isla Japón o de la isla Filipinas, en lo que se denomina el anillo de fuego, o por ejemplo la subducción que existe de esta placa debajo de la sudamericana, que se denomina placa Nazca, debajo de la sudamericana, que da lugar a la formación de los Andes. Aquí tendríais los Andes. Y los bordes pasivos o neutros con la falla de San Andrés, que la tenéis aquí, donde se rozan lateralmente las placas, que estaría en la zona de California. ¿Y quiénes fueron los artífices de la teoría de la tectónica de placas? Pues fueron el precursor Harry Hess, con su teoría de expansión de los fondos oceánicos, que ya hemos visto anteriormente, y el que la desarrolló fue el geólogo canadiense Tuzo Wilson. La teoría de la tectónica de placas tiene una serie de ideas o postulados. El primero, pues que la litosfera se encuentra dividida en placas que encajan entre sí como si fueran las piezas de un puzzle. La tenéis aquí. Es como un gran puzzle donde todas las piezas encajan.
En sí esas piezas son zonas estables, pero las zonas de borde o de límites de placas son zonas inestables. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde se localizan los volcanes y los terremotos. Otra idea, pues que la litosfera oceánica se diferencia de la litosfera continental. Mientras que la litosfera oceánica es más delgada y más densa que la continental, la litosfera oceánica además se puede crear y se puede destruir. ¿Dónde se crea? Se crea en los océanos, en las zonas de dorsal, y se destruye en los océanos, en las zonas de fosa, mientras que la litosfera continental ni se crea ni se destruye. La litosfera oceánica se destruye en las zonas de fosa a través de un proceso que denominamos subducción. Otra idea, pues que las placas interactúan entre sí. Es decir, hay placas que chocan, hay placas que se separan, hay placas que rozan lateralmente y eso va a originar pues bien la creación o la destrucción de océanos, la formación de montañas, la generación de volcanes, de puntos calientes, la aparición de terremotos y va a originar ese movimiento de los continentes que había dicho Wegener en su teoría de la deriva continental. Pero puntualizamos, no son los continentes los que se mueven, sino que lo que se mueve son las placas litosféricas. ¿Y cuál es la última idea de la teoría de la tectónica de placas? Pues ¿cuál es ese motor? ¿Cuál es ese motor del movimiento de la litosfera? Algo que Wegener no había podido predecir. Pues ese motor es el calor interno de la Tierra, por una parte, y por otra parte, tanto la fuerza de gravedad como el peso de las placas a la hora de subducir. Según la teoría de la tectónica de placas, pues las placas se pueden clasificar en placas oceánicas, que están constituidas únicamente por litosfera oceánica, placas continentales constituidas por litosfera continental y placas mixtas, que son las mayorías que tienen tanto litosfera continental como litosfera oceánica. Hay 8 grandes placas que las tenéis aquí: la placa eurasiática, la placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa africana, la placa pacífica, la placa indoaustraliana, la placa antártica y la placa de Nazca, y luego muchas más placas que tienen un menor tamaño. Según la forma de límite de placa, pues podrían ser bordes divergentes o constructores, bordes o constructivos, bordes convergentes o destructivos, o bordes neutros o pasivos, que eran zonas de rozamiento lateral de placas. Aquí las placas se separaban, aquí las placas chocaban y aquí rozaban lateralmente. Un ejemplo de placa oceánica sería, por ejemplo, la placa de Nazca, y la placa del Pacífico sería otro ejemplo. Un ejemplo de placa continental sería, por ejemplo, la placa árabe. Y un ejemplo de placa mixta, aunque la mayoría son mixtas, sería, por ejemplo, la placa eurasiática o la placa africana. Recordar también que la edad máxima que podían tener los fondos oceánicos, la litosfera oceánica, era de 180 millones de años, puesto que la litosfera que se creaba, la cantidad de litosfera que se crea en un sitio se tiene que destruir en otro, puesto que el volumen de la Tierra es constante. Y puntualizar también que no solamente las placas litosféricas parece que están flotando en la astenosfera inferior, sino que ellas también contribuyen al movimiento. ¿Por qué? Pues porque cuando una placa subduce, su peso y la fuerza de la gravedad tira de ella hacia abajo, haciendo que llegue incluso, como hemos visto, a las zonas de límite con el núcleo, a esa zona D. Asimismo, las placas litosféricas también originaban los movimientos verticales de isostasia. Recordar que en las zonas donde había mayores depósitos de sedimentos, pues la litosfera hundía más a la astenosfera, que era más plástica, y en zonas donde hubiera menos depósitos de sedimentos, pues había menor hundimiento, que eran los movimientos verticales de isostasia. En esta infografía tendréis un cuadro resumen de cómo son las zonas de límite de placas. Tendremos los bordes constructivos o divergentes, que es cuando las placas se separan y por lo tanto se crea litosfera oceánica o fondo oceánico. El elemento asociado que van a tener son las dorsales con su grieta volcánica, que es el rift, y que normalmente son submarinas. Fenómenos asociados a este tipo de borde, pues vamos a tener vulcanismo submarino, a no ser que emerja, terremotos submarinos, obviamente creación y expansión de los fondos oceánicos, y deriva continental. Los continentes pues se van moviendo, se van separando. Un ejemplo pues sería la dorsal medio atlántica. En este tipo de bordes, las corrientes de convección estarían ascendiendo, subiendo. Una vez que llegan aquí, pues producen esfuerzos que tienden a separar los dos flancos de la fractura, por lo que esta fractura va a tender a permanecer abierta, favoreciendo lo que es la continua salida del magma procedente de la astenosfera. La depresión que se origina aquí
ocupada por la fractura, es lo que hemos dicho que recibe el nombre de rift. Los siguientes bordes que vamos a describir son los bordes pasivos o neutros, también llamados bordes conservativos, que son bordes en los que no se crea ni se destruye litosfera oceánica. Se forman cuando las placas se deslizan horizontalmente en sentido contrario, desgarrando el terreno y generando lo que son las denominadas fallas transformantes o fallas de transformación. Estas fallas son responsables de una gran cantidad de terremotos, de seísmos, debido a esa fricción que se origina entre las placas. ¿Dónde se van a encontrar la mayor parte de las fallas transformantes? Pues la mayor parte de ellas se encuentran en los fondos oceánicos, donde fracturan perpendicularmente a las dorsales. Si esto es una dorsal, pues las fallas transformantes están fracturándolas perpendicularmente, llegando a alcanzar pues miles de kilómetros, recorriendo todo lo que son las dorsales. Ahora bien, también pueden darse en los continentes, como la famosa falla de San Andrés, en la península de California, que es responsable de la gran cantidad de terremotos que afectan a esa zona. Y el último tipo de bordes que vamos a ver son los bordes destructivos o convergentes. Los bordes destructivos o convergentes, las placas se acercan y se destruye litosfera, que se recicla al pasar de nuevo al manto. En lugar de aquí estar subiendo, las corrientes de convección están descendiendo. Es lógico, a medida que la litosfera oceánica que se había formado en los bordes constructivos divergentes se va alejando de la zona de dorsal, pues se va enfriando y se va haciendo más densa. En el momento que choca con otra placa, pues entonces se dobla y subduce, se introduce en el manto según un plano inclinado y a una velocidad que puede alcanzar los 10-15 centímetros al año. Sus restos pueden llegar a alcanzar, como ya hemos mencionado, incluso la zona D por efecto de la gravedad. Ahora bien, el choque puede ser choque de litosfera oceánica con litosfera continental, litosfera oceánica con litosfera oceánica o bien litosfera continental con litosfera continental. En los dos primeros casos ocurren zonas de subducción y en el último caso lo que ocurre es un levantamiento de ambas placas. ¿Por qué? Pues bien, cuando choca una litosfera oceánica con una litosfera continental, subduce la litosfera oceánica. ¿Por qué? Pues simplemente porque es más densa. Esa subducción va a originar que se destruya esa placa oceánica que va dirigida hacia la astenosfera. En el caso de que choque una litosfera oceánica con otra oceánica, pues obviamente una de las dos tiene que subducir y va a ser oceánica también. Pero ¿cuál de las dos oceánicas subduce? Pues normalmente la más antigua. ¿Por qué? Porque la más antigua es la que más se ha enfriado, es la que por lo tanto ha aumentado de densidad y también la que ha acumulado mayor cantidad de materiales de sedimentación encima. Por lo tanto, subduce la más antigua. En cualquiera de estos dos casos vemos pues, que se está destruyendo litosfera oceánica y que se está generando una gran actividad sísmica y volcánica. En los dos casos, actividad sísmica y volcánica. También en los dos casos se va a originar magmatismo, como lo veis aquí, por la fusión de los materiales de la placa que subduce. Ahora bien, existe una diferencia. Cuando tenemos choque de litosfera oceánica con choque de litosfera continental, lo que se forman son cordilleras perioceánicas, también llamados orógenos térmicos, es decir, cordilleras que están al lado de los océanos y que tienen actividad volcánica. Sin embargo, cuando choca litosfera oceánica con litosfera oceánica, lo que se forman son arcos insulares que también tienen actividad volcánica. En ambos casos se originan también sus fosas que están relacionadas con ese magmatismo. Un ejemplo de choque de litosfera oceánica con litosfera continental pues sería en la zona de la Rocosa o de los Andes, y un ejemplo de choque de litosfera oceánica con litosfera oceánica pues sería, por ejemplo, en el Anillo de Fuego, la zona del archipiélago de Japón o la zona de Filipinas. ¿Qué ocurre cuando tenemos el choque de una litosfera continental con otra litosfera continental? Ninguna de las dos puede subducir porque las dos son poco densas, pero para que esto haya sucedido ha tenido que venir de esta anterior. Es decir, que a medida que los bloques continentales se acercan, pues la litosfera oceánica que haya entre ambos va a desaparecer y va a subducir bajo la continental. A lo largo del tiempo llegará un momento que el agua desaparezca y gran parte de los sedimentos de los fondos oceánicos se acumulan por compresión y se levantan. Cuando chocan ya finalmente los dos bloques continentales, pues ninguno subduce, ¿vale? Porque la placa continental es demasiado ligera para subducir, sino que las dos placas ascienden y quedan unidas mediante una sutura formando una nueva cordillera que va aumentando de tamaño. Estas cordilleras ya se llaman orógenos de colisión y son cordilleras intercontinentales porque quedan entre dos continentes.
Un ejemplo de ello pues, sería el Himalaya, los Pirineos o las Béticas en España. Generalmente las partes más altas de estas cordilleras están formadas por rocas sedimentarias que tienen, procedentes de esos sedimentos oceánicos que había en el océano que separaba esos dos continentes y que van a ser ricos fósiles de organismos acuáticos como moluscos, como equinodermos, como peces. Por eso no es raro encontrarse en la cima del Himalaya pues, restos fósiles de animales marinos. Aquí tendríais, por ejemplo, dos fotos de fósiles marinos que han sido encontrados en la montaña del Everest, que probaría pues, que esos sedimentos provienen de los fondos oceánicos que se plegaron antes del choque de los dos continentes. En esta infografía de aquí vemos lo mismo que hemos explicado anteriormente, pero relacionándolo con las corrientes de convección. En los bordes divergentes tenemos corrientes de convección que ascienden, se forman dorsales oceánicas. Ojo, no solamente se pueden formar los bordes divergentes en los océanos, también pueden ocurrir ascensos de corriente de convección dentro de un continente y se forma un borde divergente en el interior de un continente, como está ocurriendo, por ejemplo, con el continente africano que se está partiendo. En la zona de bordes convergentes, pues las corrientes de convección descenderían. Aquí, por ejemplo, sería una convergencia entre entre litosfera oceánica y litosfera oceánica, subduciría la masa antigua y se formarían los arcos de isla. Y en este caso tendríamos descenso de corrientes de convección y chocaría una litosfera oceánica con una continental y se formarían la cordillera perioceánica u orógenos térmicos. Aquí tendríamos los bordes pasivos con sus fallas transformantes y aquí tendríamos, por ejemplo, una pluma térmica del manto que originaría un punto caliente. Para concluir con la teoría de la tectónica de placas vamos a hablar del ciclo de Wilson. Wegener había supuesto la existencia de un gran supercontinente denominado Pangea, pero él no tenía idea de que otro gran supercontinente había existido antes de la formación de Pangea. De hecho, fue Tuso Wilson, el geólogo canadiense que propuso la teoría de la tectónica de placas, el primero en proponer la existencia de este gran supercontinente anterior a Pangea. De hecho, él sugirió que a lo largo de la historia de la Tierra habían existido al menos dos procesos cíclicos de rifting o rotura de continentes y reunificación de supercontinentes. Y a este proceso fue lo que él denominó ciclo de Wilson. El ciclo de Wilson, por lo tanto, explica todos los procesos geológicos que hemos descrito anteriormente de una manera evolutiva enmarcados en la teoría de la tectónica de placas. Según este ciclo, se considera que desde la formación de un supercontinente, su rotura, su fragmentación y su nueva aglomeración o unificación es un tiempo que tarda cerca de los 500 millones de años y que supone una serie de etapas. Aquí tenemos una primera etapa en la que comenzaría el ciclo. Básicamente comienza con un gran supercontinente que sufre una rotura o formación de un rift continental. ¿Por qué? Pues porque tenemos corrientes convectivas del manto ascendiendo que originan un abombamiento. Ese abombamiento va a ir adelgazando la corteza y al final pues la va a romper y va a originar ese rift. En una segunda fase, pues una vez que tenemos ya la rotura, cada uno de esos segmentos se transforma en una nueva placa. Es decir, aquí tenemos solo una placa tectónica, aquí ya tendríamos dos placas tectónicas. Esa placa tectónica crece mediante la incorporación de litosfera oceánica con formación de la dorsal. Se abre aquí una dorsal que va creciendo y va generando nueva litosfera oceánica. Como hemos dicho, la fractura adelgaza la litosfera, se genera un rift y se forma un dorsal con agua, digamos que se forma un pequeño mar. ¿Qué va a ir pasando a lo largo del tiempo? Pues que ese mar se va a ir agrandando, como vemos en el número 3. Al separarse las dos placas aparece y crece un nuevo océano. Esto es lo que está ocurriendo actualmente en el Océano Atlántico. Tenemos una gran dorsal que lo está haciendo crecer y a ambos lados del Océano Atlántico todavía no existen zonas de subducción. Por lo tanto, el Océano Atlántico actualmente lo único que hace es solo crecer. En el punto 4, pues en el punto 4 y en el punto 5 lo que ocurriría sería lo siguiente. A medida que nos vamos alejando de la dorsal, pues ¿qué pasa? Pues que la litosfera oceánica que se está generando se va haciendo cada vez más vieja, pesa más, se hace más densa, hasta que llega un momento que empieza a subducir cuando la fuerza de la gravedad ejerce su efecto. En el momento que se origina esta zona de subducción, se va a originar un orógeno perioceánico, también denominado orógeno térmico. A partir de ese momento,
la corteza oceánica se irá consumiendo, ya no estamos en formación de corteza, ya estamos en destrucción de corteza y se irá reduciendo el océano. En el caso de que esto ocurra a ambos lados del océano, pues tendríamos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Océano Pacífico, que el Océano Pacífico ya no está creciendo, sino que está disminuyendo su anchura. Y finalmente llegaríamos al punto 6, en la que el océano puede llegar a desaparecer. El océano se iría reduciendo cada vez más hasta que llegaría un momento que desaparecería, colisionando las dos masas que en un principio formaban una unidad, esta de aquí. Y en este caso, como chocarían ya dos litosferas continentales que no pueden subducir, pues se originaría ya un orógeno intercontinental, con la consiguiente subida y ascensión de los sedimentos marinos que van a ascender por la colisión, cerrando así lo que se denomina el ciclo de Wilson. Y en este vídeo podemos ver a cámara rápida cómo sucede el ciclo de Wilson. Primero se va adelgazando la corteza, aparece el rift, se forma la dorsal, océano joven que crece como el Atlántico, se hace viejo, comienza la subducción, decrece, aparecen los orógenos perioceánicos y luego ya desaparece con los orógenos intercontinentales. Todo esto habría sucedido, que lo hemos explicado muy rápido, en un periodo de aproximadamente unos 500 millones de años. Y hasta aquí terminamos un tema en el que hemos ido viajando desde la hipótesis de la deriva continental a la teoría de la tectónica de placas, ahondando en todos los métodos de estudio del interior de la Tierra que nos han permitido conocer tanto las capas composicionales como las capas dinámicas, lo cual nos ha permitido explicar también cómo se produce el transporte de calor en el interior de la Tierra y cómo se generan fenómenos como los denominados puntos calientes, y hemos concluido con el ciclo de Wilson, que cierra de manera global todos los fenómenos geológicos asociados a la teoría de la tectónica de placas.